vital, y que además de la vertiente educativa pues cubren otras necesidades básicas de los pequeños, como puede ser la alimentación o el acceso a juguetes, y además también juegan un papel fundamental en la conciliación familiar, puesto que mientras los niños permanecen en el centro, los padres pueden trabajar. Se trata de un primer ciclo que tiene impacto en la igualdad de oportunidades, y eso está demostrado, en la igualdad de género, porque además facilita mayores tasas de empleo femenino, y que tiene un enorme impacto en el alumno. Dicen los expertos, o algunos expertos, que el 83% del cerebro se forma antes de los 3 años de vida. Y la educación infantil favorece las habilidades sociales, que no son habilidades cognitivas, pero que son fundamentales para un mejor desarrollo académico futuro de los niños. Es verdad que ese primer ciclo tiene un carácter muy asistencial, pero eso no quiere decir que el niño no esté aprendiendo. La educación infantil tiene carácter voluntario, sin embargo, ese segundo ciclo de los 3 a los 6 años está prácticamente universalizado y, como también se dice en el decreto, tiene carácter gratuito. En cuanto al primer ciclo, el decreto indica, y leo palabras textuales, que se tenderá a la progresiva implantación del primer ciclo mediante una oferta suficiente y a la extensión de su gratuidad. En ese sentido, hay comunidades autónomas que ya ayudan a las familias económicamente en esa etapa, y algunas ya han adelantado que para el próximo curso esa educación de 0 a 3 años será gratuita. Es el caso de comunidades autónomas como Madrid o Castilla y León o Galicia o La Rioja. Aragón es la única comunidad que no ayuda a las familias en esa etapa. Y más allá de las aulas de 2 años, que cada curso se abren en colegios públicos, aquellos que corresponden a zonas de baja tasa de matriculación o zonas de riesgo de pobreza y exclusión social, más las escuelas infantiles de municipios con los que el Gobierno de Aragón tiene acuerdo, no conocemos la planificación que tiene su departamento. Sabemos que ha recibido o que están recibiendo fondos europeos para el impulso a la escolarización de primer ciclo, transformación de guarderías del Gobierno de Aragón, en escuelas de educación infantil y creación de nuevas, escuelas de educación infantil municipales y nuevas aulas de 2 años en centros públicos. Sabemos que el Ministerio anunció esos 660 millones de fondos europeos para la creación de 64.000 plazas públicas, y sabemos lo que ha correspondido a la comunidad autónoma. Y queremos decir en este sentido que son, en principio, plazas públicas de partida, porque esa oferta llega al Ministerio, ese dinero luego llega a las comunidades autónomas y luego cada una de ellas ya tiene un sistema más o menos implantado. Por eso hay comunidades autónomas que han planteado que el primer año esas plazas sean públicas, pero que a partir del segundo año se pueda utilizar esos fondos para otros destinos, siempre dentro de la educación de 0 a 3 años, pero para otros destinos, en el sentido de que se puedan convertir plazas privadas en públicas concertadas o dedicar los fondos a asegurar el pago de servicios como el comedor. El Ministerio se ha venido a esta propuesta y ahora será Bruselas la que tenga que decidir. Y en Aragón, ¿qué va a hacer usted, señor consejero? ¿Va a destinar todos esos fondos a financiar la creación de plazas públicas o va a permitir que a partir del segundo año se pueda invertir esos fondos en otras posibilidades, como yo le decía hace un momento? Porque Aragón, como cualquier otra comunidad, no empieza desde cero, se lo he dicho antes. Tenemos aulas de 2 años en colegios públicos, tenemos escuelas infantiles del Gobierno de Aragón, escuelas infantiles municipales y tenemos una red de escuelas infantiles privadas integradas en la red educativa, como consta en la propia página del Gobierno de Aragón, cumpliendo los requisitos que la legislación le requiere. ¿Qué va a hacer su departamento con esos centros? ¿Va a concertar plazas? ¿Va a dar un cheque escolar para ayudar a las familias? ¿Va a proponer la gratuidad para el próximo curso, como han dicho otras comunidades autónomas? Bueno, pues todas esas preguntas son las que espero que ahora desde la tribuna pueda usted responderme. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Cortés. Señor Faci. Buenos días, presidente. Buenos días, señora Cortés. Señorías, buenos días. Ayer tuve una comparecencia para hablar del currículo y tuve oportunidad de decir y explicar el currículo de infantil. Y tuve la oportunidad de decir que ese currículo de infantil de primer y segundo ciclo conjunto en Aragón ya lo estábamos
desarrollando desde el año 2008, 2007, 2008. Mire, para el Gobierno de Aragón la educación infantil es una de las prioridades, una de las apuestas importantes, pero no ahora, sino desde hace más de 20 años, o casi 20 años. Y digo esto porque aquellos impactos que tiene la educación infantil, usted se ha dejado alguno, y es que contribuye al éxito escolar. La escolarización anticipada contribuye al éxito escolar. Se ha dejado que contribuye a la cohesión territorial, porque tenemos escuelas infantiles en municipios muy pequeños. Y combate también la pobreza infantil. Por todo esto, por lo que ha dicho usted y por todo esto, para este Gobierno es importante, prioritario, la educación infantil. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Pues, como bien ha dicho, no partimos de cero, porque nuestro modelo es un modelo conocido y reconocido a nivel nacional. Tenemos en este momento 192 escuelas infantiles municipales, con 162 convenios con ayuntamiento. Dice usted, ¿no ayudan nada a las familias? Por supuesto que sí. Esto está cofinanciado. Es decir, nosotros lo que hacemos en nuestro modelo es firmar convenios y subvencionar esos convenios para que se pague el personal. Es más, no solamente este Gobierno invierte cerca de 10 millones de euros en la educación infantil, no solamente invierte 10 millones de euros, sino que también ha propiciado la gratuidad de plazas en escuelas municipales, ha propiciado la gratuidad de esas plazas a la población vulnerable. Es decir, todos los municipios en sus escuelas infantiles tienen que tener una reserva de plazas gratuitas para la población vulnerable. Y eso es lo que se está haciendo. Y le digo esto de lo que ayuda a la cohesión del territorio, porque le voy a exponer las últimas escuelas infantiles que hemos abierto en Fallón, en Albarracín, en Cabañas, en Paradilla, en Fuentes Claras, en la Puebla de Valverde. Es decir, todo aquel municipio que quiera tener abierta una escuela infantil, todo aquel municipio que tendrá la autorización y tendrá el apoyo del Gobierno de Aragón para que abra una escuela infantil, sea con 3 alumnos, sea con 4 alumnos, sea con 5 alumnos. Otra de las medidas que hemos venido poniendo en marcha, y ha sido una medida novedosa, y a veces se ha criticado, veo que ahora pues, es atendida y reconocida, son las aulas de 2 años. Porque hemos priorizado fundamentalmente en aquellos municipios que, no teniendo escuela infantil municipal, tengan niños de 2 años. Es decir, hay municipios que no tienen el suficiente número de alumnos para abrir una escuela infantil, pero sí que tienen algún alumno de 2 años. Lo que hacemos es incorporar ese alumno al colegio con una escolarización anticipada y que ayuda también a mantener las escuelas pequeñas abiertas en los municipios, en los pueblos. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, Paular de Sarsa, Angüés, San Esteban de Litera han sido algunas de las aulas que hemos incorporado. Y luego, este año, lo que hemos hecho ha sido también anticipar la escolarización de los alumnos de 2 años en centros de educación especial, que evidentemente las familias, algunas de ellas, no los escolarizan, pero hay algunas familias que sí que escolarizan a los niños en centros de educación especial. Con respecto a los fondos MRR son fondos condicionados. Yo no sé si se le han ofrecido a alguna comunidad autónoma lo del segundo curso o no se le han ofrecido. Desde luego, en la conferencia sectorial en la que yo asistí y es la que se toman los acuerdos, allí se hizo el reparto, se aprobó el reparto y eran para plazas públicas. No se habló para nada de concertadas. Si luego ha habido otras reuniones o está habiendo otras reuniones con comunidades autónomas en las que se está acordando esa medida, yo lo desconozco. Pero en la conferencia sectorial se habló de plazas públicas. Y nosotros la vamos a dedicar a construcción de nuevos centros, es decir, a
apoyar la construcción de nuevos centros en relación con nuestro modelo de convenios con ayuntamientos, a la adquisición de equipamiento, a la rehabilitación y a los gastos de funcionamiento. A eso vamos a dedicar. Y bueno, que Aragón sea la única comunidad que no tiene gratuidad, ya se lo he dicho, nosotros vamos por convenio. Esto lo llevamos desde el año 2002 o 2001, nuestro modelo. Es un modelo que se ha replicado y que, por lo tanto, garantiza que se puedan escolarizar los niños y las niñas de 0 a 3 años en centros con convenio con el Gobierno de Aragón y con esa financiación. Y repito, insisto, desde la ley, en aplicación de la ley creo que era la ley de 14, el artículo de la ley 10-16 por el que se aprueban las medidas de emergencia del sistema público para prestación de servicios sociales, tienen los ayuntamientos una obligación de reservar plazas para población desfavorecida. Plazas, por supuesto, gratuitas. Muchas gracias. Gracias, señor Faci. Señora Cortés. Muchas gracias, presidente. ¿Sabe qué pasa, señor Faci? Que fíjese, una escuela infantil del Gobierno de Aragón, que algunas de ellas no cumplen ni con la normativa que se exige a las escuelas privadas, puede costar 100 y poco euros llevar a un niño a ese centro. Las de los ayuntamientos pueden llegar a costar hasta un máximo aproximado de unos 250. Y un aula de 2 años, como solo pagan el comedor, puede costar unos 80 y pico euros, 86, 89. Y una privada de 8 horas puede costar entre 300 y 400 euros. ¿Cuál es el problema? Pues que la barrera para entrar en las aulas de 2 años es que en sus criterios de admisión figura que deben estar trabajando los 2 progenitores. Claro, eso es una traba para las familias que tienen menos recursos o aquellas que tienen empleos precarios y no pueden justificar o demostrar esa actividad laboral. De esa manera, los que tienen mayor poder adquisitivo porque trabajan los 2 progenitores y que podrían pagarse incluso una escuela privada, se quedan con las plazas públicas, y los que no, porque no pueden demostrarlo, porque no llegan a esa renta, pues bueno, se quedan sin poder escolarizar a sus hijos. Otras veces los empleos no les permite llevarlos por los horarios o porque el calendario escolar no coincide con el calendario laboral. Por lo tanto, la renta, el horario o la distancia son los principales factores para no asistir a esas aulas, precisamente las familias que más lo necesitan. Con lo cual pasamos de no dejarles atrás a no dejarles salir adelante. Y al final lo que tenemos es una primera etapa de infantil muy desigual. Desigual entre las comunidades autónomas, porque hay diferentes tasas de escolarización. Es verdad que Aragón está más o menos en la media, con un 29,95% escolarizado en esa etapa, más de un 63% pública y más de un 36% en la privada, pero está lejos del casi 50% que tiene la comunidad autónoma con mayor escolarización, aunque también está lejos de la que menos tiene, que es un 17%. También desigualdad entre las familias, porque nos encontramos con realidades distintas y dicen los estudios en función del nivel de renta. La tasa de escolarización de las familias que se encuentra en el nivel de la pobreza es allá por el 36%, mientras que los que tienen mayor poder adquisitivo supera el 65% de escolarización en esa etapa. Diferencia también en el nivel de estudios de los progenitores. También está demostrado que entre los que tienen estudios superiores la tasa de escolarización es de casi un 50%, mientras que las que no pasan de los estudios obligatorios se quedan en apenas un 31%. O incluso también si la madre está ocupada o no. Las que tienen empleo... Las madres que tienen empleo duplican el uso de escuelas infantiles de las que no lo tienen. Y también hay desigualdad en los municipios en función de su tamaño, en función de la oferta. Usted ha dicho en esta tribuna que todo aquel municipio que solicite la creación de una escuela de educación infantil la tendrá. Y yo le pregunto, ¿y las aulas de 2 años también la tendrá cualquier municipio que lo solicite? Porque usted aquí ha puesto ejemplos de escuelas infantiles de aulas de 2 años, yo le podría preguntar por alguna más. En este momento, poblaciones, municipios que están solicitando aulas de 2 años no están obteniendo respuesta o están teniendo una negativa. Le habla usted el caso de Munébrega o le habla usted el caso de Linares de Mora. Son 2 municipios que están solicitando aula de 2 años y que o no tienen respuesta
o no se le está concediendo. El curso pasado, 400 alumnos se quedaron sin plaza en aulas de 2 años, señor Fazi, 400 alumnos, que si luego se pudieron pagar un centro privado lo harían, pero que si no se quedaron sin escolarizar. Y por otro lado, nos centramos en esas aulas de 2 años, pero dejamos desatendidos o más desatendidos las etapas más tempranas desde el nacimiento hasta esos 2 años. Y no son capaces de reconocer que mantener una escuela pública cuesta muchísimo más dinero que dar ayudas a las familias para que acudan a una privada. Fíjese, su compañero del Ayuntamiento de Huesca, el alcalde de Huesca, que muy del PP no creo que sea, y llegó a esa conclusión. Decidió dar cheques a las familias porque con ese dinero llegaban a muchísimas más familias que creando plazas públicas. A la vista de la evolución de la natalidad y teniendo en cuenta lo que cuesta crear una plaza pública, y ojo, que con el dinero de Europa es para crear esas plazas, pero que luego hay que mantenerlas y eso ya va para coste de las comunidades autónomas. Y teniendo también que esas aulas de 2 años tienen privatizado la contratación del personal de apoyo, teniendo todo eso en cuenta, creo que deberíamos usar esos fondos públicos optimizando su inversión y cualquiera le diría que utilizar las herramientas a su disposición es más eficaz y eficiente. La verdad es que un gobernante ha de procurar dar a los ciudadanos los mejores servicios, pero optimizando los medios de los que dispone. Usted tiene una buena oportunidad para demostrar que cumple con esa obligación y solamente de usted depende, señor Fazi. Mire, en estas Cortes hemos aprobado 2 proposiciones no de ley. Una, en la que instaba al Gobierno a estudiar las posibilidades de ayudar a las familias para la matrícula de 0 a 3 años en cualquiera de los centros autorizados. Y queríamos preguntarle si nos puede adelantar algo, cómo va ese estudio, se está estudiando, se está analizando esas posibilidades. Y luego otra posibilidad que se aprobó también para paralizar el programa de escolarización en esas aulas de 2 años en aquellas zonas en las que existe acabo, presidente, oferta suficiente de plazas de educación infantil contando con los centros privados homologados y para que los fondos europeos se puedan destinar también a los centros privados homologados. Tiene usted varias posibilidades, como digo, en sus manos queda, señor Fazi. Muchas gracias. Gracias, señora Cortés. Señor Fazi. Gracias, señor presidente. Señora Cortés, los servicios públicos se garantizan desde lo público, sin lugar a dudas. Y la prueba está en que la iniciativa privada en el medio rural es casi nula. Por lo tanto, la responsabilidad que tengo yo como consejero es garantizar el servicio público desde lo público y luego adoptar las medidas que sean necesarias. Mire, nosotros tenemos firmado convenios con los ayuntamientos. Y fijamos un máximo del precio de los ayuntamientos porque alguna escuela infantil de algún municipio, el precio que ponía a las familias era desorbitado. Y no voy a decir de qué municipio ni qué alcalde o alcaldesa era. Desorbitado, es decir, hacía negocio con la escuela infantil. Por eso pusimos un límite, pero lo mismo que nosotros destinamos dinero para la financiación de un servicio público como es la escolarización de 3 años, hay ayuntamientos que ofrecen este servicio de forma gratuita a las familias. De forma gratuita. Hay ayuntamientos que lo ofrecen de forma gratuita y otros que ponen precios simbólicos. Por lo tanto, quiero decir que también los ayuntamientos pueden tomar medidas para garantizar esa gratuidad. Y si el alcalde de un municipio decide tomar esa iniciativa, pues perfectamente que la tome esa iniciativa, que lo copien y repliquen otros alcaldes de otros municipios que tienen escuelas infantiles para garantizar también esa gratuidad, que lo repliquen, porque nosotros estamos dedicando y destinando fondos a los ayuntamientos para que tengan una escuela infantil y para que puedan financiar ese servicio poniéndoles el profesorado y pagándoles el profesorado. Bueno, pues vamos a ver si hay algún ayuntamiento que con la escuela infantil hace negocio. Pues si hace negocio, pues lo lógico será que haya un compromiso de ese ayuntamiento, de ese municipio, con lo mismo que ha hecho el alcalde de Huesca, lo puede hacer el alcalde de Zaragoza y el alcalde de muchos municipios. O sea, ponga la mirada en otro sitio, no la ponga la mirada solamente aquí.
Segundo, estamos hablando de una etapa que no es obligatoria, aunque sí que es cierto que en el 3.6 está extendido casi al 100%. No es una escolaridad obligatoria. Critican la apertura de aulas de 2 años y luego me critican diciendo que quedan 400 fuera. Pues claro que tendremos que ampliar la oferta de aula de 2 años. Lo mismo que hace 20, 25 años, la escolarización empezaba, quiero decir, a los 4 años. A los 4 años. Hay colegios que están diseñados con aularios de infantil y dices, ¿y por qué hay solamente 4 aulas de infantil? Pues que solamente estaba a los 4 y los 5 años. De la misma manera que se ha ido anticipando los 3 años, se pueden anticipar los 2 años. Y respecto a lo que me dice que ha pedido Munebrega o Linares de Mora, me ha dicho que no le hemos contestado. No sé si le hemos dicho que no. No creo que le hayamos dicho que no. No lo sé. El único requisito es que no tenga escuela infantil. Yo creo que Munebrega tiene escuela infantil, creo que tiene escuela infantil. Pero, desde luego, si no tiene escuela infantil y ha pedido la anticipación de 2 años, tendrá la anticipación de 2 años en Munebrega y en Linares de Mora. Una cosa es que no se le haya contestado todavía y otra cosa es que se le ha dicho que no, que son 2 cosas muy diferentes. Evidentemente, para este curso, a lo mejor que vamos a empezar no, o a lo mejor para el siguiente curso escolar. En fin, le he explicado la política de este Gobierno con respecto a la escolarización de 0 a 3 años. Creo que tenemos una de las tasas, me dice media, está bastante por encima de la media y, sobre todo, tenemos una tasa muy alta en la escolarización de 2 años. Tenemos una tasa que está por encima del 50% de escolarización de 2 años. Yo creo que eso es muy importante. Gracias a la política que ha estado haciendo este Gobierno en esta legislatura, en la anterior y en las legislaturas que hemos testado también anteriormente, gracias a ese esfuerzo, tenemos esta tasa de escolarización y yo creo que los convenios infantiles, la escolarización 0 a 3 años y este modelo es muy bien valorado por todos los Concluya, por favor. ayuntamientos y por todos los alcaldes y alcaldesas de cualquier partido político. Muchas gracias. Gracias, señor Faci. Les recuerdo que están retiradas la interpelación número 16 y las preguntas en el orden del día número 21 y 26. Continuamos con el orden del día con la interpelación número 48-22 relativa a la política del Gobierno de Aragón en materia de justicia, en particular en el desarrollo de proyectos correspondientes a los mecanismos de recuperación y resiliencia, formulada la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales por la diputada señora García del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, para lo cual, señora García, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera. Venimos a debatir sobre justicia y a hablar sobre justicia y desde nuestro grupo parlamentario a preguntarle por aquellos proyectos que están en marcha, su grado de ejecución, y por aquellos que sin estar en marcha podemos aportar alguna idea para el desarrollo de los mismos. Como usted sabe y como todos ustedes saben, los fondos europeos son el mecanismo por excelencia diseñado por la Unión Europea para la recuperación y la resiliencia de, entre otros, nuestro país. El reparto de estos fondos europeos se establece por 2 vías, a través de los convenios y a través de las conferencias sectoriales. Y, en concreto, en materia de justicia se han celebrado varias conferencias sectoriales. Y en esas conferencias sectoriales lo que se hace por parte del Ministerio, en este caso de Justicia, es fijar unos programas o medidas, unos criterios de reparto y, en su caso, la cooperación de las comunidades autónomas y de qué manera en esos proyectos o en esas medidas que el Ministerio esboza, qué proyectos van a incorporar las comunidades autónomas en relación con los mismos. Me voy a referir, en primer lugar, a la primera conferencia sectorial que se aprobó, que fue la que se celebró, que fue la del mes de abril del 21, de la que tengo constancia de los proyectos que se han presentado por parte de la Dirección General de Justicia y que las medidas que se establecían por parte del Ministerio de Justicia eran 4, que eran todas tendentes a lo que se llama el programa Justicia 2030, un programa que va dirigido a establecer la justicia como un servicio de orden público, como un servicio ágil, eficaz, al servicio de los ciudadanos y que sea verdaderamente solucionador de los problemas que se plantean. Pues bien, las medidas que se establecieron en esa conferencia sectorial de abril del 21, como le comento, fueron, por un lado, la inmediación digital, por otro lado, el puesto de trabajo deslocalizado, ciberseguridad y también la atención ciudadana. Sé que en estos 3 primeros proyectos
salvo el de ciberseguridad. Ustedes han presentado unos proyectos en cuanto a inmediación digital, microfonar salas, escáner, firma biométrica. En cuanto al puesto de trabajo deslocalizado, el escritorio remoto, una serie de programas y proyectos que se han presentado por parte de Aragón. Me gustaría saber esos proyectos qué grado de ejecución tienen, cómo están desarrollándose, si están ejecutados ya o de qué manera están ejecutados. Eso es la conferencia sectorial. En esta conferencia sectorial también se establecieron los criterios de reparto y esto ya lo hemos comentado alguna vez. Entre los criterios de reparto, uno de ellos era la pendencia de asuntos litigiosos y en este caso en Aragón teníamos una baja pendencia, con lo cual nos han un poco castigado el buen trabajo hecho. En cualquier caso, en esta conferencia nos tocó, unos 800 y pico mil euros. De ahí nos pasamos a diciembre, hay otra conferencia sectorial en diciembre, donde se vuelve a hablar del proyecto Justicia 2030, donde se mantiene el criterio de la baja pendencia, con lo cual seguimos otra vez perjudicados, pero sí que es cierto que en esta conferencia se nos adjudican 4 millones de euros, que ya es una cantidad, yo creo que nada desdeñable como para poder hacer cosas. Como le digo, está el proyecto de Justicia 2030 y luego existen otros proyectos como son el de interoperabilidad, que a mí me parece extraordinariamente importante porque es fundamental la comunicación entre los juzgados. No le voy a poner ejemplos, pero en temas como la ejecución de sentencias es importantísimo, las comisiones rogatorias, ni le quiero contar en temas de violencia de género, la comunicación entre juzgados, lo importante que es. Sé que en cuanto a la interoperabilidad se nos ha adjudicado la cuantía de 1.200.000 euros. Sí que me gustaría preguntarle por qué nosotros, que tenemos el sistema Avantius, junto con Navarra y Cantabria, solamente se nos han adjudicado 1.200.000 euros, cuando a otras comunidades autónomas por este mismo concepto se le han adjudicado 4 millones. Quisiera saber cuál es la razón o el motivo de esa diferencia de cantidad. No sé si es que el Avantius es más interoperativo, hace falta menos recursos de interoperabilidad o cuál es realmente el motivo. En este caso, sí que a Aragón se nos adjudican 3 millones de euros en materia de ciberseguridad. Me parece que la materia de ciberseguridad, conforme va avanzando los años y en el contexto que ahora mismo nosotros tenemos, es cierto que en materia de ciberseguridad hay que avanzar y hay que avanzar en la protección de los equipos, en la protección del trabajo que hacen los juzgados y en la protección de los ciudadanos que utilizan estos servicios. Me gustaría sí saber, en relación con esta conferencia, luego hay otras 2 partidas de 300.000 euros de textualización y otros temas que creo que tienen menos importancia, pero sí que me gustaría saber en estos programas a los que me he referido qué proyectos ha presentado concretamente a Aragón, tanto en materia de ciberseguridad, como en materia de interoperabilidad, como en la materia que le acabo de comentar de inmediación. Y nos vamos ya al último de las conferencias sectoriales, que fue ahora en marzo, de la que no tenemos constancia exactamente de qué cantidades se nos han adjudicado a Aragón. Espero que usted nos lo pueda aclarar, si es que lo sabe. Yo la verdad es que he buscado por todos sitios a ver en cada uno de los programas qué cantidades se nos habían adjudicado, pero no lo he encontrado. Volvemos otra vez a la interoperabilidad. Se establece una agencia programada de señalamientos, que a mí me parece fundamental, sobre todo por el tema de la conciliación de los profesionales de la justicia, que es una forma de poder conciliar el trabajo y la familia con una agenda de señalamientos programada. Un refuerzo del registro civil. No sé si ustedes van a incorporarse a esa medida de refuerzo del registro civil o ya consideran que con los programas o los proyectos que se han desarrollado desde Aragón ya el tema del refuerzo del registro civil lo tienen más o menos solucionado. La carpeta de acceso, la carpeta electrónica de acceso tanto por parte del ciudadano, tanto personas jurídicas como personas físicas. Sí que me gustaría saber si ustedes van a optar a ese proyecto de la carpeta digital, por decirlo de alguna forma, y si realmente para las personas físicas van a introducir algún tema de accesibilidad, porque está muy bien acceder digitalmente, pero ya sabemos los problemas que en un momento dado a determinadas personas con determinados déficits puede suponer ese acceder. Edificios sostenibles, edificación y rehabilitación sostenible. Me gustaría saber también qué proyectos se van a dedicar
si es que Aragón va a presentar algún proyecto en relación con el desarrollo la edificación sostenible, el marco común en materia de igualdad, también me parece importante, y me gustaría también saber exactamente cuál va a ser el proyecto, si va a optar Aragón a algún proyecto en materia de igualdad en la Administración de Justicia, y luego la implantación de los MACs. Mire usted, los MACs, que son los medios alternativos de solución de conflictos, se ha repetido en otras conferencias sectoriales y Aragón no ha optado a los MACs. Yo se lo digo porque me imagino que usted tiene constancia de que recientemente en el Congreso de los Diputados se ha dado ya luz verde a ese proyecto de eficiencia procesal, donde precisamente los MACs pues tienen una relevancia importante. Aquí en Aragón la mediación, yo se lo he dicho en varias ocasiones, porque sabe usted que a mí me preocupa el tema de la mediación y considero que es una buena solución para la resolución de los conflictos, para descongestionar los juzgados y para tener una justicia más ágil, pero sí que es cierto que la mediación ha sufrido una merma de dotación presupuestaria en sucesivos ejercicios. Llevamos 2 o 3 años que sigue siendo la misma cantidad, 150.000 euros, pero lo cierto es que tenemos que estar preparados para cuando esta ley se implante. Y si tenemos que estar preparados, a lo mejor una buena ocasión es aprovechar estos fondos europeos. Y ya, por último, lo que sí que quería es preguntarle si cuando ustedes desarrollan estos proyectos que presentan en función de estas medidas que establecen las conferencias sectoriales, si se han planteado, o realmente lo están haciendo, que lo ignoro y por eso se lo pregunto, la posibilidad de establecer unos grupos de trabajo donde puedan participar todos los operadores jurídicos para que esos proyectos realmente estén consensuados, adaptados a la realidad y que den satisfacción a lo que se está buscando, que es esa justicia 2030, una justicia ágil y que, desde luego, quién mejor que aquellos que están impartiendo justicia o desarrollando la justicia, todos aquellos operadores jurídicos, y me refiero absolutamente a todos, si se va a contar con ellos a la hora de vertebrar, a la hora de presentar esos proyectos que tienen que ver con los fondos europeos. Muchas gracias. Gracias, señora García. Le quedan 45 segundos para la segunda intervención. Señora Pérez, su turno. Gracias, señor presidente. Señora García, bien, le agradezco esta interpelación que, además, después de escucharla, veo que se la ha preparado y que conoce perfectamente de qué estamos hablando. Yo querría destacar la oportunidad que suponen estos fondos europeos. Yo creo que es un éxito del Gobierno de España, precisamente en poder volver a la normalidad y volver a tomar pulso a la recuperación económica del país. Destacar la complejidad de la gestión de los fondos no se lo voy a negar, señora García, porque si bien es cierto que en conferencia sectorial hay unos objetivos y se reparte en base a unos criterios, bueno, afortunadamente hay cierta flexibilidad, menos de la que nos gustaría seguramente a las comunidades autónomas, pero también somos conscientes de que el interlocutor válido ante la Comisión Europea son los Estados miembros y, por tanto, cuanto más disipemos la toma de decisiones y más podamos alejarnos precisamente del marco común que está aprobado en la Comisión Europea, más riesgos corremos, pero bueno, pues hay cierta flexibilidad también para, en función de los objetivos cumplidos o no, poder ir cambiar, e incluso también entre comunidades autónomas. Aragón ha sido beneficiaria en algunos de los ámbitos, no en este caso concreto. Yo creo que lo podremos ser. Fíjese, voy a lanzarme, voy a ser un poco osada, por una buena gestión y también eso, bueno, pues está dentro de esos criterios y de ese marco general de reparto de fondos europeos. Y, desde luego, lo que ha movido este Gobierno es la transparencia absoluta, tanto de compartir todo lo que íbamos adquiriendo directamente en la gestión propia del Gobierno de Aragón, como de las convocatorias que podía haber a través del Gobierno de España. Hemos mantenido más de 12 reuniones con todos los actores implicados y las conferencias sectoriales, que desde luego es el órgano interlocutor. En actuaciones en materia de justicia se enmarca, como usted bien sabe, dentro del programa de recuperación y resiliencia de los proyectos de MRR en el componente 11, que es la reforma para el impulso del Estado de Derecho y la eficiencia del Servicio Público de Justicia, con un enunciado general: el Servicio Público de Justicia, que ha de ejercer el papel de palanca para la transformación del país.
Como sabe, este plan de recuperación y resiliencia se compone, hay dos partes, son reformas e inversiones. En el capítulo de la reforma se emana una primera rama normativa que usted ha nombrado de manera somera, con varias leyes en marcha, la ley de eficiencia procesal, la de eficiencia organizativa y la de eficiencia digital. En el apartado de inversiones, los objetivos son mejora de los servicios digitales, habilitación del expediente electrónico sostenible, avanzar en la inmediación digital, la fe pública y el teletrabajo, integrar la inteligencia artificial y la justicia orientada al dato, modernizar las infraestructuras de sistemas, redes y puestos de usuario y el fomento de mecanismos de interoperabilidad y ciberseguridad. Son todo objetivos que coinciden claramente con la política pública emprendida por este Gobierno en materia del servicio público de justicia, que para nosotros es fundamental y que ha sido una de las prioridades políticas de este Gobierno desde que llegamos en el año 2015. Hay tres momentos procesales en cuanto al reparto. Usted los ha repasado a través de conferencias sectoriales. Una primera emisión de fondos de 866.882, que está el 75% ejecutado de esos fondos, que responde al proyecto cero, que decía usted, esa Agenda de Justicia 2030, que de alguna manera lo que persigue es una implantación coordinada de infraestructuras digitales homogéneas e interoperables, una inmediación digital, el puesto de trabajo deslocalizado, cita previa atención ciudadana y ciberseguridad. Fíjese, nosotros, ¿por qué le decía que es coincidente los objetivos precisamente de este plan de recuperación y de estos objetivos que han identificado como prioritario la Comisión Europea y el Estado español con lo que llevamos haciendo en la comunidad autónoma desde el año 2015? Fíjese, el teletrabajo es posible porque nosotros desde el año 2015 hemos apostado precisamente por la justicia electrónica, por el expediente electrónica. Yo creo que es un motivo de orgullo que hace muy poquito fue reconocido el expediente judicial electrónico, la oficina judicial electrónica, con un 9,97 de valoración frente a 10, la mejor oficina judicial electrónica del país, la de la comunidad autónoma. Es posible también porque hemos dotado de medios suficientes, de medios tecnológicos suficientes. En este momento hay más de 100 jueces, más de 60 fiscales, más de 110 letrados y más de 450 funcionarios en justicia que pueden ejercer el teletrabajo precisamente porque disponen de medios telemáticos para hacerlo. Un segundo paquete de inversiones de casi 4 millones de euros, como usted ha dicho, del proyecto cero, medio millón de euros, de conseguir la interoperabilidad de Avantius con otros sistemas de gestión de 1,2 millones, en ciberseguridad de 2 millones de euros, en textualización de la voz en sala de vistas y demás de un 0,3, que se ha licitado ya de ese montante de 3,9 millones el 70% de las inversiones. Hay que recordar los plazos porque es muy importante. Tienen que estar comprometidos, es decir, contratados antes de que acabe este año, excepto los que corresponden al proyecto cero, que tienen que estar ejecutados antes de noviembre del 2023 y el resto antes de que finalice el 2023. Es decir, se adelanta un mes en todos los proyectos que van vinculados a proyecto cero. Y una tercera remisión de fondos que responde a esa conferencia sectorial que usted ha hecho referencia, del 25 de marzo, en el que el Ministerio de Justicia, un montante global de 470 millones de euros, nos corresponde a Aragón, en principio, 7.500.000 euros. Al proyecto cero, en avanzar en equipamientos, 2,2 millones, en interoperabilidad, 1.300.000, es decir, estamos hablando ya de más de casi 3 millones de euros en interoperabilidad, optimización de sistemas, 421.000 euros, digitalización de registros civiles, más de 3 millones de euros. Y aquí también quiero hacer una referencia especial porque en pocos días se está acabando con la digitalización en el Partido Judicial de Alcañiz. La provincia de Teruel será la primera provincia en la que sus libros registrales están totalmente digitalizados y a lo largo de finales al año que viene, o sea, a final del 2023, habrá acabado también la digitalización de todos los municipios de Huesca y de los de Zaragoza. Aquí el periodo de ejecución es más amplio, tienen que estar comprometidos antes de finalizar el 2023 y ejecutados antes de finalizar el 2025, excepto los que corresponden al proyecto, como decía, cero, que se adelanta un mes antes. Esta es la información somera de lo que es de los proyectos. Insisto, con la capacidad a veces de poder incorporar más fondos en aquellos proyectos que realmente han ido más avanzados. La contratación pública sabemos
juzgados, que a veces tiene problemas colaterales al margen de la propia Administración, son procedimientos difíciles y, por tanto, también tienen esa pequeña flexibilidad para poder intercambiar entre los propios proyectos y las propias comunidades autónomas. En la siguiente intervención concluiré mi intervención. Gracias, señora Pérez. Señora García. Gracias, señora consejera, por las explicaciones que nos ha dado, pero le reitero algunas de las preguntas que le he formulado y que no me han sido contestadas, que me imagino que las reservará usted para la segunda intervención. En primer lugar, ¿por qué en la interoperabilidad en los territorios Avantius nos ha correspondido menos importe que el resto de los territorios de España? ¿Qué pasa con los mecanismos de MAX, mediación? ¿Va a haber algún programa relativo a mediación? Ya he visto que por las cuentas que usted me ha hecho en relación con la última conferencia sectorial no queda dinero, es decir, se va a repartir en otros proyectos y en otros programas. Y la última de las preguntas, ¿ustedes están dispuestos a conformar algún grupo de trabajo para desarrollar estos proyectos y que la justicia sea adecuada y sea conforme a lo que los operadores jurídicos, aquellos que están realmente impartiendo justicia o desarrollando la justicia, como le he dicho, creen que es lo más adecuado y lo más conveniente? Espero que en este segundo turno me conteste a estas preguntas y alguna más que por falta de tiempo no puedo formularle, pero que sí que le he formulado en la primera intervención y espero, pues eso, su respuesta. Muchas gracias. Gracias, señora García. Señora Pérez. Recordarle, señora García, que el Observatorio de Accesibilidad, integrado en la Vicepresidencia del Ministerio de Asuntos Económicos, reconoció como la oficina más accesible la de Aragón. En interoperabilidad vamos a coordinar las 4 comunidades autónomas que tenemos Avantius para hacerlo. Espero poder haber resuelto algunas de sus dudas. Y, por último, me gustaría, que no he hecho referencia, que también hace usted, lo hace en su exposición de motivos en la interpelación, aspectos abordados en esa conferencia sectorial como el marco común en materia de igualdad en la Administración de Justicia. Se ha presentado ese borrador, se ha creado un grupo de trabajo para seguir avanzando en un objetivo compartido, que es garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres. Y si desde luego hay una manifestación cruel de desigualdad, es la violencia contra la mujer, la violencia machista. Y querría aprovechar, creo que es oportuno aprovechar, señora García, esta interpelación de manera general en materia de justicia y en concreto de esto, y además cómo se aborda claramente ese marco común sobre igualdad, querría aprovechar esta oportunidad para manifestar mi rechazo absoluta como consejera del Departamento de Justicia a la propuesta que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial de concentrar, de eliminar la jurisdicción en los juzgados de la Almunia, de Ejea de los Caballeros y de Tarazona y de concentrarlos en la ciudad de Zaragoza. Hemos enviado el informe, un informe preceptivo que, como sabe, es así, pero no es vinculante al Ministerio, rechazando claramente y de manera determinante la propuesta, donde, desde luego, lo que estamos argumentando es que es contrario claramente a los principios del Pacto de Estado contra la violencia de género. Directamente en dos asuntos. El Pacto de Estado contra la violencia de género dice expresamente promover recursos de apoyo en el ámbito local para evitar una victimización secundaria y, en segundo lugar, mantener la ampliación de las jurisdicciones de los juzgados de violencia de mujer en 2 o más partidos judiciales si repercute en una mejora cualitativa del servicio y de la atención. Nuestra dispersión territorial, nuestra realidad territorial, desde luego, no solo recomienda, sino que hace prioritario que se mantengan estos juzgados en las 3 localizaciones, en los 3 partidos judiciales. Así se lo he hecho saber a la ministra, le he mandado toda la información pidiéndole que se reconsidere esa decisión y el próximo martes, además, he citado a las alcaldesas de Ejea de los Caballeros, de la Almunia de Doña Godina y el alcalde de Tarazona para hacer, desde luego, un frente común en la defensa de estos partidos. Me parecía importante y me parecía oportuno, precisamente en el marco de esta interpelación, dejar aquí en el Parlamento, lo he hecho públicamente en algún acto que he tenido la oportunidad y que los medios de comunicación me han preguntado, pero me parecía oportuno también compartir la posición del Gobierno en ese rechazo frontal a que se eliminen esos juzgados de violencia en estos 3 partidos judiciales, porque eso supone, sin ninguna duda, mermar la posibilidad
Un ejemplo, en el Partido Judicial de la Almunia, 84 casos de mujer en el 2021. Esas 84 familias, esas 84 mujeres deberían de haberse trasladado a la ciudad de Zaragoza. Creo que va en contra de cualquier política de vertebración y de cohesión social y, sobre todo, de igualdad y de seguridad en este momento de las mujeres, que es una prioridad. Gracias. Gracias, señora consejera. Interpelación número 5222, relativa a la política general del Gobierno de Aragón en materia de apoyo a la contratación de seguros agrarios, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el diputado señor Romero del Grupo Parlamentario Popular, para lo cual, señor Romero, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías. Muy buenos días, señor Olona. Mire, los agricultores son conscientes de que su actividad depende en buena medida de las condiciones climatológicas, porque, como todos sabemos, su actividad se desarrolla al aire libre. Ahora mismo, el sector agrícola, el sector ganadero, en su conjunto, sufren las consecuencias de un seguro, permítame que le diga, que no cubre sus expectativas. El seguro agrario tiene que ser una herramienta eficaz, tiene que ser la solución y no el problema a una situación de adversidad climatológica que los agricultores no controlan porque se escapa a su control. Mire, siendo un tema que afecta a todo el sector primario, me va a permitir que me centre mucho más en el sector frutícola, porque es el que mayores consecuencias se ha derivado y ha sufrido con respecto a la última helada. El sector se enfrenta al peor siniestro ocurrido en los últimos años, dicho por Agroseguro, en los últimos 40 años. Y creo que tanto Agroseguro como la Administración deben estar a la altura. Mire, usted sabe que las campañas se preparan con mucha antelación de un año para otro. Previamente a la recolección ya se han realizado muchos gastos y los agricultores ahora se encuentran sin recursos, sin liquidez y a la espera de poder cobrar una indemnización de una producción que ya no tienen. Es decir, con dificultades para poder afrontar la campaña venidera, con dificultades para acceder a los créditos, fundamentalmente por la incertidumbre de no saber si los van a poder pagar al año que viene y los van a poder devolver. Es cierto que son muchos los problemas que achacan y por los que atraviesa el sector, pero si a esos problemas se les añade que los seguros agrarios no están a la altura de las demandas del sector, la tormenta perfecta, señor Olona, está asegurada. Mire, los agricultores no producen para cobrar el seguro. Los agricultores quieren vivir de su trabajo y de la venta de sus productos. Y son 2 años seguidos de sufrir los daños de unas fuertes heladas, llegando en muchos casos al 100% de la producción. E incluso, en este caso, ni siquiera las millonarias inversiones que se han realizado en sistemas antihelada han servido para mitigar esas intensas heladas, porque, como digo, han sido muy intensas, muy prolongadas en el tiempo, han sido varios días seguidos y muchas horas de un intenso frío helador. Señor Olona, yo esto lo he escuchado en los últimos días y es muy duro escuchar de boca de agricultores que llevan toda la vida trabajando en el sector que abandonan, que ya no pueden más. Me consta que usted también lo ha oído. Y es muy duro escuchar de boca de jóvenes agricultores que se incorporaron con mucha esperanza, que apostaron por quedarse en sus pueblos y seguir con la explotación familiar, decir que ya no pueden más y que se van a buscar otra cosa. El año pasado fueron muchas zonas frutícolas de Aragón las que sufrieron las consecuencias de los daños provocados por el hielo, daños en muchos casos de más del 80%. Este año se vuelve a repetir la historia en esas mismas zonas y en otras, Valdejalón, Calatayud, Caspe, Bajo Aragón, Hoya de Huesca, Bajo Cinca, Litera, Cinca Medio, prácticamente todo Aragón. Pero es que se ha repetido la historia y con mucha mayor incidencia, con parcelas que alcanzan daños del 100% y parcelas que, quedando un 10%, no se cubrirá con la venta del producto lo que cuesta recogerlos. En muchos casos ese 10% se va a quedar sin coger porque, ya le digo, no compensa ni por cantidad ni por calidad. Y, por tanto, con la franquicia que tiene el seguro, que como usted sabe es del 30%, el agricultor solo va a percibir la mitad del valor asegurado sin poder haber vendido ni un solo kilo de su producción, señor Olona. Y le voy a poner un ejemplo real, porque además, si quiere, luego le enseñaré las actas de campo de las peritaciones. Mire, un agricultor que el año pasado aseguró 500.000 kilos tuvo una media de daños
en el siniestro de helada del 71%. Este año, gracias a ese histórico que todos conocemos, solo le han permitido asegurar 410.000 kilos. Pues bien, ese mismo agricultor con peritaciones que indican este año, como le digo, las tengo aquí, entre el 90 y el 100% de daños, entre los kilos que no ha podido asegurar, la franquicia del 30% va a dejar de percibir el valor de 240.000 kilos de fruta asegurada, prácticamente la mitad de su producción, señor Olona. Mire, el sector no solamente está tocado, porque de seguir así, el sector está realmente hundido. Y mire, con 2 siniestros seguidos de la envergadura de los que se están viviendo estos años y aplicando esos históricos o esas medias históricas, la fatídica pregunta que se están realizando la mayoría de los agricultores, muchos agricultores, es si será viable poder asegurar la campaña del año que viene. Muchas gracias. Gracias, señor Romero. Señor consejero. Gracias, señor presidente. Señorías, señor Romero. Bueno, a ver, efectivamente, la interpelación, tal como la plantea usted, creo que es acertada en el sentido de que la pregunta no es si hay que apoyar o no al seguro, sino cómo apoyamos al seguro, incluso ya le adelanto, cómo mejoramos ese apoyo al seguro. Vamos, es evidente, lo más fácil y lo más inmediato es poniendo más dinero. Todos, ¿verdad? Todos. Pero, claro, eso no es la única solución posible y ahora le explicaré. A ver, básicamente, o sea, confirmo lo que usted ha dicho, quiero decir, no, yo no... estoy de acuerdo, estamos ante, bueno, lo ha dicho, ¿verdad? Se ha dicho en los medios, Agroseguro, ante la helada o el evento, el desastre natural más importante, más grave de los últimos 40 años. Bueno, se han dado toda clase de cifras. Por cierto, aprovecho para tratar de explicar que no es fácil cuantificar los daños nunca, pero particularmente en la helada, porque se van produciendo progresivamente y no se producen de una manera instantánea, ¿verdad? Y, por lo tanto, no se trata de poner, y le agradezco que usted ha dicho, no se trata de poner si son tantos o cuántos millones, sino, o sea, está claro que los daños han sido muy graves, ¿verdad? Y usted hace referencia a una insatisfacción respecto del seguro, que ya le adelanto, yo tampoco estoy plenamente satisfecho. Pero estamos ante una amenaza que es muy preocupante. Mire, hay el seguro amenaza varias amenazas. He de decir que tenemos un seguro agrario que es un referente mundial. Desde 1978 en España hemos sido capaces, fruto de todos estos años y fruto de la colaboración de todo lo que configura un sistema que es muy complejo, de tener un referente mundial en términos de seguro. Pero eso no quiere decir ni que sea perfecto ni que sea mejorable. No lo digo tanto para venir a presumir del seguro agrario, que no es obra mía, ¿verdad? Es obra de muchos años y del propio sector, sino que muchas veces considero, y es la reflexión, que ponderamos tanto las maravillas del seguro que generamos o que puede contribuir a generar esa insatisfacción a la que usted hace referencia. Como todo, y creo que es perfectamente compatible reconocer que el seguro es una magnífica herramienta, pero que no es perfecta y que, por supuesto, que es mejorable. Ahora, corremos un riesgo. Cuando se produce un hecho de esta naturaleza, se produce una reacción muy virulenta. Y yo, de hecho, lo hice el año pasado y lo he vuelto a hacer este año. Por favor, no nos pasemos de crítica al seguro, no presentemos, señor Romero, que usted no lo ha hecho, lo digo, que cuidado que con las críticas exacerbadas al seguro, el seguro no sirve, el seguro no funciona, porque esa no es la manera de reclamar el apoyo complementario de la Administración pública si hace falta.
Yo ya he dicho, y después hay una pregunta, lo he dicho públicamente, que probablemente, dada la gravedad del episodio, tengamos que habilitar alguna ayuda suplementaria y complementaria. También he dicho, y después lo detallaré más, no de manera general y generalizada, pero por favor no denostemos el seguro con la estrategia de conseguir ayudas complementarias, porque estamos haciendo muy mal negocio. Lo que tenemos que hacer es mejorar el seguro, reconocer que puede tener fallos. El año pasado, en la zona del Bajo Cinca, fruto del trabajo de colaboración que hicimos con el sector, identificamos algunos fallos. Y, por favor, no denostar el seguro. No hay necesidad de decir que el seguro no sirve para, insisto, para lograr, si hace falta, el apoyo público complementario. Hay otra amenaza preocupante, y es pedirle al seguro lo que el seguro no puede ofrecer. Mire, el seguro no puede ser de ninguna manera una garantía de rentas. Eso es la PAC. El seguro no puede ser de ninguna manera una garantía de precios. Garantía de precios, mi opinión es que no hay ninguna. Y cuando se ha intentado regular los precios, lo que hemos tenido son muchísimos problemas que estuvieron a punto de llevarse a la propia Unión Europea por delante. El seguro no se le puede pedir más allá de lo que es un seguro. No se puede exigir que ante un evento asegurado, pues el beneficiario, el asegurado, pues perciba el valor de su cosecha en las mejores expectativas de rendimiento y de precio. Usted dice, ¿es que hay una franquicia del 30%? Bueno, existe esa modalidad. Hay otras modalidades con franquicias menores. Claro, ¿qué problema tienen? Que cuestan mucho dinero. ¿Qué es lo que tenemos que...? ¿Dónde está el reto? Tenemos que tener el reto de que el seguro, y suscribo, usted ha utilizado para mí la palabra clave, tiene que ser útil y asequible. Tenemos que llegar a un acuerdo entre todos de cómo conseguimos que el seguro sea útil y asequible. Y eso no pasa por tener las prestaciones máximas y las máximas ambiciones, porque eso es imposible. Por otro lado, hago también referencia a que existen, y eso pues alguna responsabilidad también tenemos, por no corregirlo, problemas graves en la información. Por ejemplo, si usted se ha centrado en los frutales, efectivamente, en los frutales además es donde mayor nivel de aseguramiento hay, próximo al 80%. Pero le voy a poner un ejemplo. ¿Es que los rendimientos en almendro son muy bajos? Pues eso no es verdad, porque usted, y lo agradezco que le haya hecho, ha recurrido a revisar pólizas concretas, y yo también. Y le aseguro que tenemos pólizas con rendimientos en almendro de 5.000 kilos por hectárea. Entonces, se han generado malos entendidos. Hay un boca a boca negativo que flaco favor hace a los agricultores, o flaco favor se hacen a sí mismos cuando, en vez de recurrir al comercializador del seguro, le preguntan al vecino y da por bueno recomendaciones que están perjudicando muchos, como este ejemplo que acabo de poner. Bueno, voy a dejar para la segunda parte, el poco tiempo que me queda, para dar algunos datos generales del seguro, para que vean un poco la justificación de lo que acabo de decir. Muchas gracias, señor consejero. Turno de réplica para el señor Romero, cuando quiera. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, me parece muy bien lo que aquí ha dicho, señor Olona, pero claro, eso debe ir acompañado no solo de palabras, sino de hechos.
y no me vale solo la voluntad, porque claro, es que lo que debería hacer el Gobierno de Aragón, después de lo que usted ha dicho, es incrementar el porcentaje de subvención. Y este año le recuerdo que no solamente no lo ha incrementado, sino que lo ha reducido con respecto al año pasado, la partida presupuestaria, en casi 2 millones de euros. Mire, el actual sistema de aseguramiento presenta, usted lo ha dicho, y yo también creo que coincidimos en eso, presenta serias limitaciones ante adversidades climatológicas de estas características y, efectivamente, necesita muchas mejoras. Mire, si queremos incentivar la contratación de seguros, y creo que en esa labor estamos todos, y además es muy positivo que existan esos seguros, debe haber un mayor porcentaje de bonificación para hacerlo más atractivo, para hacerlo más útil. Debe haber mejores coberturas. Tiene que ser más asequible, porque en fruta, por ejemplo, estamos hablando de entre 3 y 6 céntimos de coste de asegurar un kilo de fruta. Y debe haber, sobre todo, un apoyo decidido por parte de la Administración para abaratar ese coste. No se quejan excesivamente porque ya saben lo que firman los agricultores, pero convendrá conmigo que la franquicia del 30% pues es excesiva y lo hace poco atractivo. Es cierto que hay otras franquicias y usted lo ha comentado aquí, pero claro, si la Administración no está detrás, ¿qué agricultor es capaz de pagar el coste de lo que vale rebajar esas franquicias? Las medias históricas que le hablaba antes tampoco favorecen al agricultor, y tampoco lo favorecen porque impiden poder asegurar el total de la producción real. Y lo más curioso es, además, que una vez que ha pasado el riesgo de helada, ya se les permite incrementar la póliza y asegurar los kilos de producción real. Y ya lo sabemos, señor Olona. Pero, ¿en qué quedamos? ¿Los kilos no estaban para el hielo y han aparecido por arte de birlibirloque para el pedrisco? Los kilos estarían. Y además de esto de las medias, mire, ya sabe lo que ocurre, que si usted y yo nos ponemos a comer juntos y usted se come 2 pollos cada día y yo no me como ninguno durante un mes seguido, la media resultará que nos hemos comido un pollo cada uno. Pero ¿sabe cuál es la realidad? Que usted acabará empachado y yo muerto de hambre. Y eso es lo que les está ocurriendo a los agricultores y a los fruticultores. Mire, esa realidad puede llevar a la quiebra a muchas explotaciones familiares de Aragón, porque el agricultor no va a poder hacer frente al coste de esos seguros si la Administración, si Enesa, si el Gobierno de Aragón no está detrás. Entiendo, y se lo digo con franqueza, que las administraciones públicas, siendo muy necesaria la contratación de esos seguros, deben abaratar y deben participar en abaratar, como lo está haciendo, pero en mayor medida, el coste de esas contrataciones. Y deben implicarse en las condiciones del aseguramiento, deben implicarse, deben sentarse con Agroseguro y siendo útil hacer útil ese seguro, porque es imprescindible que exista. Y, señor Olona, los seguros agrarios deben modificarse y deben participar en esa modificación tanto el Gobierno de España, Enesa, como el Gobierno de Aragón. Como digo, deben sentarse y plantear esas mejoras para que los seguros sean atractivos para los agricultores. Debe rebajarse esa franquicia. Debe analizarse la aplicación de esas medidas históricas y cómo se hace. Debe eliminarse el tope del potencial productivo. Sabe que es una referencia y que está haciendo mucho daño en esos seguros colectivos. En siniestros, ¿por qué no se hace o no se plantea, por ejemplo, que se haga con el seguro de helada lo mismo con el seguro de siniestro y en siniestros que superan el 85% se aplique ya el 100%, por lo que le decía antes, porque tanto por valor comercial como por coste económico, ese 10, de ese 15% que se queda en el campo no es rentable cogerlo. Es que no está en un árbol, si quedan 100 kilos, no se quedan todos en 2 árboles, 50 en cada. No, es que están repartidos en 600 árboles, 4 o 5 kilos en cada árbol, que además hay que pasar a recoger en 2 veces. Mire, me dirá, y lo entiendo, que esa prima, permítame y termino, presidenta, me dirá que esa prima encarecería el seguro. Y yo le digo que sí, pero que en ese caso
es la Administración la que debe estar detrás y la que debe sufragar ese incremento. Y porque de no hacerlo corre peligro la viabilidad de los seguros, y eso es lo que no podemos permitir, señor Olona. El Gobierno de Aragón debe decidir si quiere tener un sector asentado y fuerte o dejar que se vaya al traste. Y eso sí que es función del Gobierno de Aragón. Analice, por favor. Termino. Y reproduciendo sus propias palabras, que las recordará, le diré que efectivamente no está en sus manos evitar las heladas, pero sí que está en sus manos minimizar sus daños. Muchas gracias. Gracias, señor Romero. Turno de dúplica para el señor consejero. Señor consejero, cuando quiera tiene usted la palabra. Señor Romero, a ver, el Gobierno de Aragón ya lo ha decidido, ya lo decidió hace mucho tiempo que agricultura quiere tener. O sea, eso no tenga usted ninguna duda. Mire, el seguro es absolutamente inviable sin un fuerte apoyo público. Le voy a dar un dato. Mire, entre 2010 y 2021 el seguro agrario en su conjunto en Aragón ha tenido un coste de 866 millones, de los cuales los agricultores han puesto 438. Si hacen la cuenta, la mitad. Y aún así, efectivamente, estoy de acuerdo con usted que no es todo lo asequible que debería ser, que es caro. En frutales, de media, un 7% del valor comercial de la producción. Un 7% es muchísimo. Los agricultores no tienen este margen, no tienen este margen de beneficio. Por lo tanto, estos son los datos. Es más, mire, cuando digo no cuestionemos el seguro, mejorémoslo, y le agradezco su planteamiento en ese sentido. Entre 2010 y 2021, el mismo periodo anterior, los agricultores han recibido 611 millones de euros. Han aportado 438. Luego, ha habido, o sea, ni siquiera podrían hacer frente a un seguro que estrictamente, ¿verdad?, hiciera la cuenta, teniendo en cuenta que, cuidado, que el coste del seguro, hombre, obviamente lo sustancial es la indemnización, pero hay muchos más costes que hay que hacer frente. Las peritaciones, la distribución, la comercialización. Por cierto, un sistema en el que hay una red extensa de comercialización a la que me permito también llamar la atención en el buen sentido. Tienen que trabajar e implicarse mucho más y mejor en ofrecer a los agricultores el seguro que necesitan. Estoy hablando de las organizaciones agrarias, de las cooperativas, de las entidades financieras y de otros muchos agentes privados, ¿verdad?, que participan en la distribución del seguro. Esto es muy importante. Esto es muy importante para asesorar y ofrecer a los agricultores el seguro que necesitan. Es verdad, señor Romero, que este año no me quedó más remedio que reducir la cuantía. Por cierto, estas son las cosas que pasan cuando reducimos los impuestos. O sea, tenemos que hacer frente a contratos en el Instituto del Agua. Claro. Si es que al final el dinero que lo ponga la DGA, pues claro, que lo pone la DGA, pero sale pues de donde pueda salir. Bueno, no quiero pasarme de tiempo, le ofrezco, permítame simplemente, hay muchos datos, un análisis, yo le ofrezco esta información porque sí que además usted va a hacer buen uso de ella y nos ayude, como de hecho está haciendo, a mejorar el sistema de seguros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Olona. Pasamos a la interpelación número 54/22, relativa a la política general del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en relación a la pesca en Aragón, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el diputado el señor Morón del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Morón, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Olona. Hoy el Grupo Parlamentario Vox en Aragón le vamos a interpelar por la política general de su departamento en relación con la pesca en Aragón y en concreto sobre lo complejo que sigue resultando reservar un coto social de pesca en Aragón, es decir, aquellos que gestiona directamente la Administración autonómica. Es posible que recuerde que ya le pregunté por esta cuestión hace casi 2 años, el 10 de julio del 2020.
Ya por entonces el procedimiento habitual de reserva, ya fuese presencial en las oficinas comarcales agroambientales o por correo electrónico, resultaba mucho más engorroso que el que se utilizado por los cotos deportivos gestionados por la Federación Aragonesa de Pesca o el que se realizaba en otras comunidades autónomas, que se puede realizar en unos pocos minutos si existe una conexión a Internet. Por entonces, en concreto, el procedimiento precisaba personarse las oficinas comarcales agroambientales, las OCAs, con los cotos que se quería solicitar. Y en el caso de un pescador zaragozano que quería ir a Huesca, pues tenía que consultar los cotos disponibles, llamaban el funcionario correspondiente, llamaba al funcionario de Huesca para ver qué cotos estaban disponibles en ese momento y una vez reservados, pues el personal calculaba el coste y con el importe correspondiente se iba al banco para realizar el pago. Y luego volvía, entregaba todo y con esto se concluía la reserva. Ya criticamos en ese momento que en este Aragón digital también se ofrecía la posibilidad de hacerlo telemáticamente. Y en ese sentido, el solicitante debía imprimir y firmar y escanear las solicitudes que quería realizar, mandarlas al personal adscrito a la OCA, en la que se presentaba la solicitud, personal que estudiaba los cotos disponibles, mandaba la contestación a través de correo electrónico al solicitante y él, ese justificante, pues lo imprimía por triplicado, iba al banco y después de pagar, pues se realizaba el escaneo de ese documento y lo remitía a la OCA, donde ya de esa forma se completaba el proceso de solicitación. Un proceso que, en el caso de realizarlo a través de forma telemática, precisaba tener un escáner y una impresora y que suponía un elevado coste medioambiental al tener que imprimir, en algunos casos, hasta 30 solicitudes y la orden de pago bancaria por triplicado. Y en el caso de la asistencia presencial, recorrer grandes distancias para poder realizar la reserva. Usted reconoció, en ese momento, hace 2 años, reconoció que este procedimiento era muy mejorable y se comprometió a revisarlo y adecuarlo a los avances tecnológicos propios del siglo XXI. Casi 2 años después, y tras haber sido rechazada una proposición no de ley que presentó nuestro grupo hace 1 año para intentar agilizar este tedioso e incomprensible procedimiento, la situación ha mejorado, es cierto, ha mejorado, ahora la vamos a analizar, pero muy poco. Los clubs de pesca nos trasladan nuevamente las grandes dificultades que se encuentran y impedimentos para realizar las solicitudes de pesca de los cotos sociales de la Administración. En concreto, se mantiene la posibilidad de realizar la reserva presencialmente en las oficinas comarcales agroambientales, pero para ello habría que solicitar cita con 1 semana de antelación. Se persone el pescador en estas oficinas o haga la reserva telemáticamente, entrando en la página web habilitada del Gobierno de Aragón. El pago de forma presencial en la entidad financiera tan solo se puede realizar en 7 entidades financieras reconocidas. A este problema hay que añadir el hecho de las disponibilidades horarias de las entidades financieras y la absurda obligatoriedad de realizar el pago una vez hecha la reserva en 24 horas. Al menos ahora sirve con remitir a través de WhatsApp el justificante del pago realizado. En la forma de reserva telemática se contempla la posibilidad de pago efectuando una transferencia bancaria, pero en este caso es necesario que el solicitante tenga una cuenta en una de las 6 entidades financieras que se encuentran acreditadas y que admiten este pago, y además el solicitante, el pescador, debe disponer de firma electrónica. Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en España existen más de 100 entidades de crédito y entonces, claro, nosotros nos preguntamos qué sucede con aquellos turistas de otras comunidades autónomas que tienen que realizar el pago de forma telemática y que no cuentan con cuenta, que no tienen una cuenta en esas entidades financieras, o con los turistas extranjeros que quieran venir, por ejemplo, pescadores que quieran venir a pescar aquí en nuestro país, por ejemplo, franceses, sin irnos más tan lejos.
¿Tan difícil sería que tras la elección del coto vía telemática el interesado pueda pagar con su propia tarjeta de crédito? No creemos que sea un asunto tan complejo para un Gobierno que presume de ser un Gobierno digital. Para ser sinceros, totalmente sinceros, hay que reconocer, como ya lo he dicho, que se ha avanzado en todo este procedimiento respecto al que había hace 2 años, pero estos avances entendemos que son todavía muy insuficientes. No entendemos por qué no se puede realizar ese pago con tarjeta. Si hay que adecuar la legislación para poder realizar este pago con la correspondiente tarjeta de crédito y si hay que hacerlo, ¿por qué no se hace? Porque vemos que esto es un problema que se viene arrastrando ya desde años. Y mire, no se trata solo de facilitar la práctica deportiva de la pesca en Aragón a los más de 65.000 aficionados que hay en Aragón. Porque seamos realistas, la mayor parte de la población de los pescadores en Aragón no disponen de firma digital, por lo que aunque tengan cuenta en alguna de esas entidades para poder realizar esa transferencia, al final nos queda otro remedio que personarse en las entidades para realizar el pago directamente y luego realizar la fotografía y mandarla por WhatsApp a las OCAs para finalizar el proceso de reserva. Se trata también de eliminar todas aquellas trabas administrativas que se encuentran los pescadores, como le he comentado, de otras comunidades autónomas o pescadores extranjeros que no disponen de cuenta en estas entidades acreditadas para el pago de la transferencia. ¿Qué procedimiento les podemos ofrecer para que puedan realizar de una forma mucho más ágil estas reservas? Vale, pues finalizo aquí para que pueda contestarme estas preguntas. Gracias, señor Morón. Turno ahora de respuesta para el consejero. Señor consejero, cuando quiera tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Señorías, señor Morón. Usted ha descrito una situación que, bueno, pues que la verdad es que desgraciadamente es como usted acaba de describir. Y dice usted, no entendemos cómo no es posible que se pueda pagar por tarjeta o por qué es tan complicado que se habilite el pago por tarjeta. No, en fin, permítanme, yo tampoco lo entiendo. No nos lo achaque al Gobierno, porque es que esto no es un problema del Gobierno. Comprenderá, señor Morón, que usted cree que el Gobierno, este Gobierno, y yo estoy convencido que ni cualquier Gobierno va a dar instrucciones para que se dificulte la vida a los ciudadanos. Yo me pregunto, y es que yo me hago a usted la misma pregunta, señor Morón. ¿Cómo es posible que a estas alturas del mundo una administración como la nuestra o cualquier otra no hayamos resuelto todavía esta cuestión? Le insisto, esto no es una decisión política, esto es fruto, y con esto asumo mi responsabilidad, o sea, no vengo aquí a echar la culpa a nadie, pero esta es la realidad de la administración que tenemos y del entramado normativo, que eso sí que es consecuencia de la actividad de los parlamentos, del entramado normativo y legislativo que nos hemos configurado, donde nos encontramos con un laberinto, un auténtico laberinto que nos dificulta y nos impide dar soluciones que, en fin, en el sentido que acabo de decir. Esto es el problema, nuestro entramado jurídico-administrativo, que es insalvable, porque no creo, ya lo he dicho, ni el Gobierno, ni este, ni ninguno va a tener el objetivo de dificultar la vida a los ciudadanos, ni tampoco ningún funcionario en concreto, estoy seguro que tiene ese propósito. Digo esto porque tampoco querría dar pie a que nadie piense que estoy echando la culpa a los funcionarios, que tampoco la tienen. ¿Qué pasa? ¿Que aquí nadie tenemos la culpa? Bueno, pues la tenemos todos, ¿verdad? La tenemos todos. No nos engañemos, tenemos un entramado jurídico-administrativo que nos impide y nos dificulta de una manera extrema dar soluciones que en el ámbito privado hace tiempo que están resueltas. En fin, yo de todas maneras, usted creo que lo ha descrito correctamente. Déjeme en cualquier caso confirmar cuál es exactamente la situación. En estos momentos, la pesca en los cotos sociales
sabe que en Aragón tenemos cotos sociales, cotos deportivos bueno, cotos privados solo hay uno, o sea que ni siquiera cabe hablar en privado. Los cotos deportivos los gestiona, fruto de un convenio que hace muchos años se estableció con la Federación de Pesca, a quien se le atribuyó la gestión. Por cierto, cosas que funcionan bien y otras que funcionan no tan bien, pero efectivamente donde tenemos la responsabilidad directa de la gestión, que es en los cotos sociales, pues tenemos estas dificultades y nos corresponde, como usted bien ha dicho, exclusivamente a la Administración y concretamente al departamento que yo dirijo. Entonces, en este momento, efectivamente, se pueden obtener los medios, los permisos de pesca por medios telemáticos, a través de correo electrónico, sin necesidad de acudir presencialmente a las OCAs. Es verdad que hasta hace poco tiempo había que hacerlo. Le agradezco que usted reconozca que al menos esto lo hemos resuelto y no hay que ir presencialmente a ningún sitio y se puede resolver por correo electrónico. Y la tasa puede abonarse, mejor dicho, creo que ya, no sé, si no en estos momentos o en breve, va a poder abonarse mediante transferencia bancaria. Usted lo ha dicho, es verdad que ahí puede haber alguna dificultad que también nos ponen las propias entidades financieras, es decir, que en fin, que también, pero esto es así. Podemos decir, por lo tanto, que está resuelto el problema de la dificultad de la presencialidad, que es muy importante porque, efectivamente, la cuarta parte de quienes pescan en Aragón vienen de fuera, no solo de fuera de Aragón, de fuera de España. Por lo tanto, no nos interesa que haya dificultades administrativas de este tipo. Bien, y se lo planteo como reto por mi parte asumido, que tenemos que resolver, y yo he dado las instrucciones, las órdenes pertinentes para que en la próxima campaña tengamos resuelto el problema del pago por tarjeta, que podamos pagar por tarjeta. Esto, discúlpeme, señor Romero, usted sabe también algo de estos temas, ¿verdad?, en otros ámbitos, y permítame, es que chocamos con lo mismo, con lo mismo. Y yo me hago la misma pregunta que usted, señor Morón. ¿Por qué tiene que ser tan complicado que una administración pública pueda cobrar a sus ciudadanos mediante tarjeta? No lo sé, señor Morón, más allá de las razones que le he dado. Gracias, señor consejero. Turno de réplica para el señor Morón. Señor Morón, cuando quiera, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Entonces, señora Olona, ¿a quién le pregunto? Porque, claro, si le pregunto al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y no sabe a qué se debe o es culpa de la Administración. Estamos hablando de un ente abstracto, pero bueno, hay que concretar, hay que bajar a la tierra y hay que buscar soluciones. Evidentemente que la culpa no la tienen los funcionarios, por supuesto que no. Imagino que todo este procedimiento tan engorroso, pues evidentemente también les afecta a ellos. Luego ellos son más víctimas, podríamos decir, al igual que los pescadores son víctimas de estos procesos de la Administración que el Gobierno de Aragón tiene que poner cartas en el asunto para solucionar. Porque la Administración, como ente abstracto, no va a buscar soluciones. Las soluciones las tiene que buscar usted y las tiene que buscar el Gobierno de Aragón. Mire, evidentemente, insistir nuevamente, el resultado de todas estas trabas lo que ocasiona es que muchos potenciales usuarios no vengan a Aragón. Y que nos estemos quedando claramente retrasados respecto a otras comunidades autónomas. La pesca en Aragón es un motor económico muy importante para determinadas zonas del territorio, pero en conjunto genera un rendimiento económico muy importante. Se calcula que podría estar en torno a una cuarta parte de lo que puede dejar el esquí en nuestra comunidad. Y todavía las posibilidades son mucho mayores y, sin embargo, pues no se están aprovechando. Desde luego, no le quepa la menor duda que nuestro grupo vamos a seguir insistiendo en estas cuestiones porque entendemos que son fundamentales, son del día a día y son las que al final
pues con estos pequeños avances es con lo que podemos mejorar la rentabilidad y la economía de muchas localidades y del territorio. Y seguiremos proponiendo también medidas, como hemos estado proponiendo a lo largo de este año. La verdad es que la lucha contra la despoblación no la podemos confiar exclusivamente a la llegada de fondos europeos y de grandes inversiones. Tenemos la obligación de utilizar y de aprovechar todos los recursos que tenemos a nuestra disposición, que nos ofrece el medio natural del que disponemos. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Turno de dúplica para el señor consejero. Señor Olona, cuando quiera tiene usted el turno de palabra. Presidenta, señor Morón, yo le he dicho un no lo sé retórico, porque en realidad sí que le he dado una respuesta concreta. Perdone que se lo repita, es que un laberinto jurídico-administrativo, que combinado con la complejidad del sistema financiero, pues esta es la explicación. Esta es la explicación. Cuando le digo no lo sé, porque es que me hago la misma pregunta que usted. ¿Cómo es posible que pase esto? Pero creo que le he dado la respuesta. Y desde luego la Administración no hace otra cosa que gestionar las normas que se hacen en los parlamentos. Lo repito. Bien, de todas maneras, usted dice, en fin, y esto ya ve que yo no se lo niego, no lo oculto, pero mire, este es permítame calificarlo, un pequeño problema que tenemos en relación con la pesca. Porque, hombre, y ojalá no estuviera, que quede claro. Pero, señor Morón, esto no es motivo y no cabe considerar que Aragón en materia de pesca esté retrasado, porque es justo lo contrario. Aragón, y lo digo en favor de los aragoneses, es un referente. Mire si es difícil, un consejero lo que recibe son quejas, peticiones. Mire si es difícil que se traslade enhorabuenas o felicitaciones, y en esta materia nos las trasladan, no al consejero, a la comunidad autónoma. De verdad, señor Morón, usted debe estar satisfecho de que en Aragón, en materia de pesca, funciona muy bien. Hay este problema, hay algún otro problema que, en fin, el señor Urquizu también es conocedor de algunos, algunos problemas que espero que podamos resolver, por qué determinados cotos llevan tiempo queriéndose establecer y no los establecemos. Que no, pero hay dificultades, pero eso no impide decir claro y alto que en Aragón la pesca fluvial funciona muy bien, está muy bien valorada. ¿Por qué viene tanta gente a pescar aquí? Pues vienen porque hay unos recursos muy interesantes y porque está bien gestionado por la Administración. Que sí, señor Morón, pregúntele de verdad. A usted, claro, a usted le pasa como a mí, que solo le trasladan las quejas. Pero verá usted como los pescadores no están tan insatisfechos, porque se hace una buena gestión. Mire, le voy a poner un ejemplo. En el año 2016, fruto de una normativa anterior que se había aprobado a nivel nacional, pues resulta que nos encontrábamos que la pesca de captura y suelta, en la que, por cierto, Aragón ha sido siempre un líder, ha liderado, que no le digo yo, Aragón, la Administración, los sucesivos gobiernos siempre han apostado y han liderado la captura y suelta. Captura y suelta, que es un factor fundamental para que la pesca tenga un muy buen reconocimiento social y facilite además muchísimo la gestión y la coordinación con los intereses ambientales. Bien, pues nos encontramos en el 2016 una norma nacional que prohibía la captura y suelta de determinadas especies como es el siluro, la carpa, en fin, las especies exóticas e invasoras. Bueno, pues esto lo resolvimos bien. Hemos sido muy avanzados y lo hicimos muy rápidamente. ¿En qué sentido? Pues en que se pueda seguir practicando la captura y suelta, no solo en Caspe y Mequinenza, que es donde se focalizó el problema, sino
más allá, o sea, en todos los cursos o en todas las masas de agua, donde en Aragón tenemos permitido y perfectamente regulado la captura y suelta de especies exóticas invasoras, cumpliendo estrictamente la normativa. Esto es una magnífica acción que se hizo resolviendo un problema que era una gravísima amenaza, porque los pescadores de estas especies no quieren practicar la pesca con muerte, quieren seguir practicando la captura y suelta, y así se está haciendo en Aragón. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted, señor consejero. Pasamos a la pregunta, comenzamos con el bloque de preguntas, pasamos a la pregunta número 315/22, relativa a preguntas en el campo aragonés, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el diputado el señor Domínguez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. ¿No? Disculpe. Sí, presidenta. Pregunta número 822, relativa a la adquisición de vehículos para el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el diputado el señor Romero, del Grupo Parlamentario Popular. Señor Romero, su turno de intervención. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, señor Olona, le voy a anunciar una serie de licitaciones que realizaron para adquisición de vehículos a lo largo del año 2021. Le sonarán 10 automóviles de gama media, 155.000 euros. Resultado, desierto. 38 vehículos pick-up, 1.324.000 euros. Resultado, desierto. 18 vehículos todoterreno 4x4, 630.000 euros. Desierto. 10 vehículos todo camino, 227.500 euros. Desierto. En total, 2.336.532 euros que se quedaron sin ejecutar. ¿Cuál es el motivo por el que considera, señor Olona, que se han quedado desiertas estas licitaciones y, en todo caso, han buscado soluciones para evitar que vuelva a ocurrir? Muchas gracias. Gracias, señor Romero. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señor Romero, la causa es la crisis de los componentes, que se lo explicaré mejor, y las soluciones que estamos tratando de adaptar también. Gracias, señor consejero. Señor Romero. Mire, señor Olona, esa excusa no me sirve. La crisis de los componentes no se produjo en 2020 y en 2020, en septiembre, ya se le quedó desierto la adjudicación de 5 pick-ups. Mire los pliegos de condiciones, quizás el plazo de entrega, el precio, quizás es que esos pliegos no se pueden cumplir. Mire, yo estaba convencido que tras la experiencia acumulada estos años habrían aprendido algo, rectificarían y lo harían mejor, pero no. Volvemos a las andadas y si no querías café, 2 tazas. Año 2022, licitación de suministro de camiones autobomba, 4x4, 1.800.000 euros, desierto. Un vehículo ligero 4x4 para puesto de mando avanzado, 140.000 euros, desierto. 26 vehículos pick-up, 1.300.000 euros, desierto. Han logrado pleno al 15, señor Olona. De 8 licitaciones resueltas, 8 adjudicaciones desiertas. En 7 no se ha presentado ningún licitador. Y en una que se presentaron 2 ofertas, fueron excluidas por no cumplir las bases porque no disponía el vehículo de asiento de conductor regulable en altura. Si es que se les ha quedado desierto hasta un contrato de alquiler de 20 vehículos de gama media. Se les ha quedado desierto. Pero claro, es que a 250 euros IVA incluido para 20.000 kilómetros, si consigue un alquiler de esos, dígamelo, que me vendo mi coche y me hago un renting. Alguien podría pensar que todo obedece a una estrategia para justificarse en el intento, señor Olona, anunciar y no ejecutar la renovación de esa flota de vehículos tan necesaria. Tienen 3 licitaciones pendientes por un importe de 2.371.000 euros, que espero que corran mejor suerte porque ahora ya no exigen el asiento regulable en altura. Mire, al final ustedes lo que hacen es vender humo, pero no ejecutan. Vuelven a anunciar y tampoco cumplen. Y ante esa nefasta gestión, foto va, foto viene, que es lo mejor que hace el Gobierno de Aragón. Al final nos están demostrando que son aprendices de todo y maestros de nada. Muchas gracias. Gracias, señor Romero. Señor consejero, su turno de dúplica. Gracias, señora presidenta. Pues no es como usted dice, señor Romero. Mire, en 2020 no hubo ninguna crisis de componentes y yo no he hablado del 2020, le he hablado del 2021.
En el 2021, le insisto y le vuelvo a repetir, el problema fue la crisis de componentes. Y ahora sigue siéndolo. Hable usted con los concesionarios, vaya usted a las ferias, que va, y verá lo que le dicen. Y verá lo que le dicen. Hay un problema realmente de abastecimiento. Lo hay. Lo hay. Mire, el año pasado, efectivamente, hubo un lote que hubo dos licitadores. Uno de ellos se le excluyó porque no pudo, o sea, el adjudicatario, el que resultó adjudicatario, finalmente hubo que excluirlo porque no pudo comprometer el cumplimiento de las condiciones del contrato. Bueno, ¿qué quiere que haga? Si no va a cumplir, si nos dice el proveedor que no va a cumplir el contrato, ¿qué quiere que haga, señor Romero? ¿Que lo firme sabiendo que no se va a cumplir? Pues se terminó quedando desierto, efectivamente. Este era el suministro de las pick-ups, de 38 vehículos. El suministro de 18 vehículos todoterrenos 4x4, 629.000 euros. No hubo ofertas, se declaró desierto. Después hubo dos licitaciones más que la intervención no nos las aceptó porque no iba a haber plazo suficiente para poderlo gestionar. Bien, esto sí que se lo asumo como un fallo de gestión. Este sí, los otros dos no. Hay un mercado, unas empresas, unos proveedores que son incapaces de suministrar y no estamos pidiendo ninguna cosa rara. Oiga, y no hace falta ser ningún genio de la gestión para saber cuánto vale un coche. Que, en fin, por lo tanto, no busquemos tres pies al gato porque no los hay. Hay un problema, hubo un problema de componentes, lo sigue habiendo y hay dificultades de aprovisionamiento. 2022, suministro de alquiler de 60 vehículos para... Bueno, pues se va a firmar el contrato. Bueno, pues bien, pues oiga, pues se ha sacado a licitación, se ha adjudicado y se va a firmar el contrato. Espero que no nos vengan 5 minutos antes de firmar el contrato a decir que no se puede cumplir. Espero que no ocurra eso, ¿verdad? Yo lo doy por resuelto. Efectivamente, ha habido otro lote de 240.000 euros que ha quedado desierto. Ha quedado desierto. Me pregunta, ¿cuál es la causa? La crisis de los componentes y los problemas que está habiendo de abastecimiento de vehículos, no para el Gobierno de Aragón, no para la DGA, sino para todos los ciudadanos y para todos los españoles y para todos los aragoneses. Gracias, señor consejero. Ahora sí, pasamos a la pregunta número 315/22, relativa a pérdidas en el campo aragonés, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el diputado el señor Domínguez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Señor Domínguez, cuando quiera, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno de Aragón para hacer frente a las pérdidas económicas ocasionadas en los cultivos aragoneses por las heladas acaecidas a principios de abril? Gracias. Gracias, señor Domínguez. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señor Domínguez, estamos estudiando en el sentido que ahora le detallaré las medidas a tomar. Gracias, señor consejero. Señor Domínguez, su turno. Gracias, señor Olona. La verdad es que estamos ante una debacle. El seguro agrario ha calculado en 78 millones las indemnizaciones de las heladas en Aragón. A lo primero dijo que iban a ser 42 millones, casi se ha doblado. Es el siniestro más grave de la historia de Agroseguro, no dicho por mí, dicho por ellos mismos. Y en el conjunto del país 244 millones. Solamente nos supera Cataluña. La segunda comunidad autónoma más agraviada es Aragón. Y luego nos pilla pues, con una situación del seguro donde usted acaba de decir ahora mismo, no denostar el seguro agrario. Nunca lo denostaré. Nunca. Al revés, lo veo pieza fundamental. Y usted siempre ha dicho, regadío y seguro agrario. ¿Se acuerda, señor Olona? Pieza vital. El primero que lo ha denostado es usted, señor Olona, bajando 2 millones del año pasado a este, de 8.325.000 a 6,5 millones. Cuando más falta hace. Pero de todas las maneras todos sabemos cómo funciona el seguro agrario. Y esto es que puede sacar de otro lado, señor Olona, que puede sacar de otro lado. Es un verdadero desastre, sobre todo la zona de Valdejalón, la zona de Bajo Aragón Caspe, la zona del Bajo Aragón histórico
y sobre todo la zona de Bajo Cinca y la zona de Zaragoza. Es un verdadero desastre. Yo estuve visitándolo, señor Olona. Las almendras las coges, las abres y están quemadas. Hay sitios que no es del 100%, pero hay otros sitios que sí son del 100%. En la fruta de hueso no hace falta que se lo explique, es un verdadero desastre. Y lo que acaban de hablar ustedes ahora con el tema del seguro agrario, estoy de acuerdo, hay que mejorarlo y denostarlo jamás. Bienvenido el seguro agrario. ¿Qué sería de nosotros sin el seguro agrario? Pero como usted bien dice, en esta situación a un 30%, que será lo que tenga que poner el agricultor, en cosechas del 100%, señor Escartín, se lo prometo, del 100% de pérdida. Otros sitios no, Otros sitios no, pero hay zonas del 100%. Yo estuve en unos campos de caspe, abrías las almendras quemadas. Es un verdadero desastre. Y esto, o el Gobierno de Aragón toma alguna determinación, o los agricultores van a decir, hasta aquí hemos llegado. No estoy diciendo como se suele decir, que paguen justos por pecadores o unos tengan más por una determinada situación que otros. Pero desde luego que sí que se necesitan esas ayudas extraordinarias del Gobierno de Aragón o entramos en una situación de quiebra de muchísimos agricultores, sobre todo de leñoso, sobre todo de fruta de hueso y de almendra. Muchas gracias, señor Olona. Explíqueme. Gracias, señor Domínguez. Señor Olona, su turno. Gracias, señora presidenta. A ver, señor Domínguez, ¿qué estamos estudiando y cuál es el enfoque por el que yo particularmente apuesto? Mire, lo que no podemos hacer es satisfacer ese deseo, ¿verdad?, de algunos, no digo generalizado, de que yo como agricultor, ojalá, ¿verdad?, quiero tener garantizada la máxima producción, el máximo rendimiento al mejor precio posible. Mire, eso hay que decir alto y claro, y yo lo digo, no pensemos que eso es posible. Eso no es posible, eso es imposible. Eso es pedir la Luna, Saturno y Júpiter. Eso no puede ser de ninguna manera. Aceptemos las franquicias. La franquicia es una herramienta totalmente normal y habitual en los seguros. Oiga, y si usted quiere tener un seguro a todo riesgo, sin ninguna limitación, páguelo. ¿Y qué va a pasar? Que no lo podemos pagar. No lo pueden pagar los agricultores y el Gobierno de Aragón, ni el Ministerio tampoco, porque eso es imposible. Oiga, vamos a ver, y eso en la agricultura está asumido. O sea, un agricultor sabe perfectamente que obtendrá la cosecha del siglo, pues eso, una vez al siglo. No podemos pretender vender ninguna herramienta política que garantice tener la cosecha del siglo todos los años, señor Domínguez. No, y es que ese es el fondo del problema. Y no alimentemos esa idea, porque esa idea se vuelve contra los gobiernos, contra las administraciones y contra la propia política. Eso es prometer lo imposible. No se puede prometer. Hay que apostar, hay que eliminar de manera radical todo tipo de franquicias. Pues me parece un disparate. Me parece un disparate. No sirve el seguro de explotación. Hay que asegurar cada parcela. Pues es otro disparate, porque eso nos lleva a que no podrá ser nunca asequible. El caso es que no me da tiempo a decir lo que quiero hacer. Identificar aquellos agricultores profesionales que viven de la agricultura de verdad, agricultores profesionales, que son habituales del seguro y que por las circunstancias X, que las puede haber, se ven ante una dificultad grave de continuidad de la explotación, en el sentido que antes decía el señor Romero. Eso es donde tenemos que concentrar y canalizar la ayuda, no de manera general y generalizada para terminar pagando la cosecha del siglo incluso a los que no aseguran. Eso no se puede hacer. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pasamos a la pregunta número 338/22, relativa a la prohibición de la caza de la codorniz, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el diputado el señor Domínguez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Señor Domínguez, tiene usted la palabra. Gracias, señor Olona. Esta pregunta está hecha antes, a lo cual espero lo entienda, de que se reuniera, que no se reunió. En parte por esta pregunta, señor Olona, y por la contestación que usted después. Pero le voy a formular la pregunta. Para que lo tenga claro, no me diga, no, que esto no se ha producido. Hombre, no se ha producido porque usted no vino la vez pasada y porque yo lo tenía ya esto hecho.
¿Va a votar el Gobierno de Aragón a favor de la inclusión de la codorniz en el catálogo español de especies amenazadas, lo que supondría la prohibición de la caza de la misma, obviando los informes contrarios a dicha medida y sin estudiar las consecuencias que tendría para el mantenimiento y mejora de la población de dicha especie? Gracias, señor Domínguez. Señor consejero, su turno. Señora presidenta, señor Ramírez, la respuesta si vamos a votar es que no. Vamos a votar que no. Es totalmente pertinente esta pregunta, que la siga usted manteniendo y ahora le explicaré, porque aún no está, yo no lo doy por completamente resuelto. Dé usted por decidido que si este tema se vuelve a plantear, el Gobierno de Aragón votará que no. Gracias, señor consejero. Señor Domínguez. Pues cuánto me alegro, señora Olona, porque ya, con todo el respeto, ya no la clavaron con el lobo. Un director general del Gobierno de Aragón, por debajo de usted, y ya cogió y votó en contra de lo que usted decía, a lo cual ya estamos con las orejas pitas, que se suele decir, aquí al loro, no puede ser. Y con la tórtola también no la han clavado, también, que también no estuvimos como teníamos que estar, al loro. Pero desde luego la idea de esta reunión, y desde luego cuando ustedes salen con el comunicado, cuando yo hago esta reunión y esto se pone a nivel de toda España, es que estaba clarísimo. Desde luego que iban a por la codorniz y después irán a por la perdiz. Y hace 4 días estaban diciendo que el conejo está en peligro de extinción. Y yo no digo que en algunos sitios no esté en peligro de extinción, pero en otros sitios, señor Olona, es casi una plaga. Es casi una plaga. A lo cual, por eso le digo que ya no vamos a ser más idiotas los cazadores. Vamos a estar muy al loro y luego, como usted bien sabe, hay informes que le pongo yo en la exposición de motivos que deja bien claro que la codorniz no está en peligro de extinción en España. Y dicho por fundaciones, desde luego, como pueda ser la Fundación Artemisan, Mutusport o la Universidad de Lérida, que no estoy hablando de un club de amiguetes, que no estoy hablando de un club de amiguetes. Pero aquí, la ONG Sea Wildlife es la idea que lleva apoyada, por supuesto, y con muchos militantes de Podemos, Izquierda Unida, Junta Aragonesista y toda extrema izquierda y toda la patulea, desde luego, en este tema que se quieren cargar la caza. Y no se van a cargar la caza, porque se acabó ya, se acabó. Llevaban muchas ideas y eso se acabó. Y ya le digo, señor Olona, en todos estos temas, al loro, que ya nos pasó con el lobo, y nos pasó con la tórtola, pero no vuelve a pasar más. Ya le digo que no vuelve a pasar más, porque vamos a estar muy al loro y desde luego todas estas asociaciones lo van a tener que justificar la cosa muy bien y el Gobierno lo va a tener que decidir también muy bien. Porque digo una cosa, el Gobierno ahora empieza a despuntar, que parece que llegamos a elecciones, pero hace 4 días el Partido Socialista estaba calladito y sin decir nada. ¡Ojo, se me enfaden! ¡Ojo, se me enfaden! Y no terminamos la legislatura, ¿cómo puede pasar ahora con los catalanes? Ya vale, desde luego desde los cazadores, y yo como cazador y orgulloso de ser cazador, desde luego, no es que voy a estar al loro, es que no voy a pasar ni una. Gracias, señor Domínguez. Señor consejero. Gracias, señora presidenta. Pues tranquilícese, señor Domínguez. Y sobre todo, usted esté tranquilo porque, mire, la posición ya yo ya la hice pública, pero usted esté tranquilo en el sentido que, mire, la Dirección General, no, oiga, mire, la Dirección General, que señor Escartín, usted esté tranquilo que no, mire, por favor. ¿Sabe cuál es la posición y la opinión de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal? Pues mire, que no existen argumentos sólidos para promover la catalogación de la codorniz común en la categoría de peligro de extinción. Por lo tanto, las cosas como son, ¿verdad? No, vale, bien, vale, pero diga, que no se preocupe, que lo tenemos. Le he dicho, ahora, mire, el día 22 sí que se celebró la reunión, se celebró. Lo que pasa es que se retiró la propuesta, la reunión, y se decidió, por eso le digo, tenemos que tener claro lo que tenemos que mantener, ¿verdad? Y ya ve que lo tenemos claro. Y en este sentido, pues, en fin, por eso le digo que creo que hay motivos para que usted se tranquilice. Entonces, mire, en la reunión lo que se hizo fue pedir un nuevo informe, porque el que se puso sobre la mesa, pues algunas comunidades autónomas manifestaron, nosotros entre ellos, que ese informe no era correcto. Pero es que el propio dictamen
el propio dictamen que sustentaba el informe que se presentaba, promovido por una determinada entidad ambientalista, fíjese, decía cosas del tipo: convendría que científicos independientes revisasen la base de datos original y los análisis presentados en el informe. Las afirmaciones de la memoria sobre posibles causas de las tendencias poblacionales detectadas no se sustentan en resultados concretos que permiten fundamentar un hipotético plan de conservación de la especie tal. Se requiere un importante esfuerzo de investigación aplicada, es decir, vamos a ver, el propio informe, supuesto informe científico, y cuidado con los informes científicos, que no siempre lo son, una cosa es que estén firmados por científicos y otra cosa es que esos científicos apliquen la metodología científica, pues no se sustentaba. Y no es cierto, hay estudios mucho más solventes que así lo demuestran, independientes y nada dudosos. Usted incluso ha citado una universidad que no se puede decir que la codorniz esté en peligro de extinción. Y permítame que le diga una cosa que es mucho más simple. Tenemos granjas de codornices. Muchas gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta, número 348/22, relativa a las consecuencias de los retrasos que se producen en la tramitación de los expedientes en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, formulada al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente por el diputado el señor Romero del Grupo Parlamentario Popular. Señor Romero, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Señor consejero, ¿ha valorado el Departamento de Agricultura, ha valorado usted mismo las consecuencias de los retrasos que se producen en la tramitación de los expedientes en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental? Gracias, señor Romero. Señor consejero, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Pues sí, señor Romero, lo hemos valorado. Gracias, señor consejero. Señor Romero, su turno. Supongo que será más explícito después. Mire, dentro de las políticas de anuncio y fotos de este Gobierno de Aragón, en el que usted forma parte, usted anunció un plan de choque y visita que, vistos los datos, pues o no lo han puesto en marcha o no ha dado el resultado que se esperaba o no ha servido de nada. A día de hoy, 5.669 expedientes tramitándose. A 31 de marzo había 3.024 expedientes fuera de plazo, de los cuales 1.212 llevan más de 6 meses fuera de plazo y 518 más de un año. El más antiguo data de diciembre del 2014 y allí está encallado. Señor Olona, ¿son conscientes del daño no solo económico, sino también anímico y moral que están provocando en muchos emprendedores y en el conjunto de la sociedad aragonesa? ¿Tiene conocimiento, señor Olona, de cuántos emprendedores han tenido que renunciar a una subvención por llegar fuera de plazo la autorización del INAGA? ¿Es consciente de cuántos emprendedores han dado por desistida su iniciativa debido a la tardanza en la resolución del expediente y de ese proyecto que tenían presentado? Mire, si su respuesta es uno, ya me parecerá mucho y le aseguro que hay más de uno y le pongo un ejemplo. Un emprendedor cansado, mareado de tanta burocracia, de tanto papeleo, de tanta tramitación innecesaria, cansado de esperar una resolución que no le llegaba, se fue a la comunidad vecina y ya tiene su actividad funcionando. Señor Olona, están jugando con la ilusión de muchos aragoneses, están penalizando a muchos emprendedores que tienen sus expectativas de futuro depositadas en esos proyectos que están pendientes de autorización y que además están viendo cómo se tambalea su economía familiar. Están impidiendo la creación de puestos de trabajo y haciendo eso están favoreciendo la despoblación en el medio rural, en nuestros pueblos y en Aragón. Con esa política de brazos caídos están desincentivando las posibilidades de desarrollo de esta comunidad autónoma y de que los aragoneses se queden en el territorio. Señor Olona, se lo he dicho muchas veces, tome medidas y tómelas de manera urgente. Muchas gracias. Gracias, señor Romero. Señor consejero, su turno. Gracias, señora presidenta. Claro, fíjese si después del no retórico que le he dicho al señor Morón, le digo a usted que no lo sé, pues la señora presidenta igual el próximo día no me deja participar. Fuera de esta broma, mire, lo hemos valorado y ¿sabe el resultado de la valoración? Que siendo cierto, y yo siempre lo he admitido, que hay retrasos, nunca se lo he ocultado, se exageran las consecuencias, se exageran de una manera desorbitada. Mire, las 2/3 partes de los retrasos
no tienen ninguna consecuencia efectiva, porque obedece a procedimientos puramente… Y eso no quiere decir, no justifico el retraso, pero no tiene ninguna consecuencia práctica y menos económica, porque son cuestiones de revisiones de oficio. Y le podría hablar de las más de 1.300 expedientes de la aplicación de mejoras técnicas disponibles a explotaciones ganaderas, que nos ha costado 2 años más de la cuenta y aún quedan unas pocas sin resolver. Oiga, no tiene ninguna consecuencia. Pero ¿sabe lo que hemos tenido que echar al final? Pues le hablo del orden de 200 expedientes, que los tenemos conceptuados, identificados fuera de plazo. Hemos tenido que dirigir un escrito, ya un ultimátum al interesado. Oiga, o nos presenta la documentación, o procederemos en consecuencia. Oiga, es que no vale con presentar a una instancia donde pone el nombre y el domicilio. Mire, parte de los retrasos, digo parte, obedece a la falta de completar el expediente, a que a lo mejor el interesado, pues ya ha desistido. Esos problemas también están. Por lo tanto, las 2/3 partes, le puedo hablar también de los… Tenemos 800, que dentro de nada van a estar fuera de plazo. Se convertirán en 4.000 expedientes de gestión de pequeños gestores de residuos peligrosos, las explotaciones ganaderas. Bien, usted espero que no me pueda decir espero que no me lo pueda decir, porque estamos tratando de habilitarlo de una manera mecánica, ¿verdad? Pero oiga, eso no tiene ninguna consecuencia. No tiene ninguna consecuencia económica. Y le doy un dato. Mire, le puedo asegurar que ningún joven agricultor que se ha incorporado, que nos ha presentado un proyecto de incorporación, no hay ningún emprendedor en este ámbito que haya tenido que desistir por un problema del INAGA, porque les hemos dado absoluta prioridad y se han resuelto dentro de los plazos, no del INAGA, sino de los plazos que necesitan para poder cumplimentar el expediente. Esto se lo puedo garantizar. Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta, número 296/22, relativa a los avances en el proyecto de construcción de un segundo instituto público de enseñanza en Monzón, formulada al consejero de Educación, Cultura y Deporte por el diputado, el señor Arranz, del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Arranz, tiene usted la palabra. Sí, muy buenos días, señor Fazi. ¿Qué más quisiéramos desde Vox no traer otra vez este asunto? Pero ha pasado ya un año y desde que en sesión plenaria, el 6 de mayo de 2021, se aprobó en estas Cortes una proposición no de ley, una iniciativa de Vox, que instaba al Gobierno de Aragón a presentar a la mayor brevedad posible, repito, a la mayor brevedad posible, un anteproyecto de obras consensuado con el Ayuntamiento de Monzón que permita la construcción de un segundo instituto público en este municipio, en Monzón. Los vecinos de Monzón necesitan urgentemente esa nueva instalación o infraestructura ante los graves problemas de masificación que tiene el único instituto que hay, el Instituto Público Mor de Fuentes. Sabe que Monzón es la segunda población en cuanto al número de habitantes después de Huesca. Y además la comarca y las zonas colindantes pues están experimentando un desarrollo y un crecimiento demográfico. La realidad actual nada tiene que ver con la de hace 51 años cuando se construyó el otro instituto. El problema de masificación conlleva además otros problemas, que es la organización, funcionamiento, convivencia en el propio centro, desmotivación del profesorado y la verdad es que existe ya un hartazgo de la comunidad educativa, es decir, de alumnos, familias, docentes, personal laboral, que ven que se deteriora la calidad del servicio de la propia educación y perciben que no hay una verdadera voluntad política de darles una solución. Yo soy diputado de Huesca, he vivido muchos años en Monzón, estamos en contacto estrecho con la Asociación para un Segundo Instituto de Monzón y conocemos este hecho. Entendemos que no deseamos, por supuesto, que se enfrente el Ayuntamiento con la DGA, que es lo que seguramente nos va a decir, algún tipo de rifirrafe entre las dos administraciones, pero lo que hacen falta son soluciones. Igual, una primera muestra de buena fe y buena voluntad podría ser introducir módulos o ampliaciones provisionales para desahogar un poco el instituto que hay ahora, el Mor de Fuentes. Le formulo expresamente la pregunta. ¿Qué avances ha habido al respecto del compromiso asumido por el Gobierno de Aragón a presentar a la mayor brevedad posible un anteproyecto de obras tras la puesta a disposición de un terreno por parte del Ayuntamiento de Monzón a la DGA? Muchas gracias. Gracias, señora Arranz. Le quedarían 15 segundos. ¿Podemos considerar la intervención completa? Señor Fazi, señor consejero, tiene la palabra por la totalidad de la intervención. Gracias, señora presidenta. Señor Arranz, buenos días.
Le voy a hacer dos precisiones. Una, que en Monzón hay un instituto público y un centro concertado. No se olvide que ustedes aquí defienden mucho la concertada, pero luego cuando tienen que recordar las cosas se olvidan de la concertada. Segunda precisión. El Gobierno de Aragón nunca se ha comprometido a ese anteproyecto porque no se puede comprometer. Y lo he explicado reiteradas veces. Lo que pasa es que se me hace la pregunta a mí y la pregunta yo la he respondido siempre. Es más, yo me expliqué en la presentación de los presupuestos que no podía en ese proyecto de ley de presupuestos aparecer un segundo instituto en Monzón porque para poder construir algo tienes que tener un sitio donde construirlo. No, esa es la realidad. Esa es la realidad. Mire, permanentemente cuando les interesa me obligan o me dicen que tengo que incumplir con la legalidad. Oiga, yo voy a encargar un proyecto de construcción de un instituto, ¿en dónde? ¿En dónde? Para eso tendré que tener un suelo. Y avanzando, ¿qué hemos hecho? Pues yo lo que he hecho ha sido enviar a un arquitecto del Servicio Provincial que se personó en el mes de julio en Monzón con la arquitecta municipal, donde le mostró un solar que podría ser el sede o donde se construyera ese instituto. Pero ese solar creo yo que no es ni municipal y el ayuntamiento tendrá que hacer las gestiones correspondientes para la puesta a disposición, que esa es la obligación. Entonces, ya que usted ha estado mucho en Monzón y conoce a mucha gente de Monzón y está en contacto con todo el Monzón, pues hable también con el alcalde de Monzón para que le pregunte qué avances ha hecho el Ayuntamiento de Monzón para la construcción de este segundo instituto. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Pasamos a la siguiente pregunta, número 373/22, relativa a la actitud del consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda en el acto del Día de Aragón del 23 de abril, formulada a la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales por la diputada la señora García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Señora García, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora consejera. El pasado día 23 de abril hubo un acto institucional en esta casa donde celebramos el Día de San Jorge, coincidiendo también el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, y la aljafería estuvo abierta para todo el público. En ese acto institucional, el Gobierno, junto con la Mesa de las Cortes, elaboró un programa, supongo que de alguna forma conciliado, donde se nos trasladó ese programa a todos los diputados y, evidentemente, a los miembros del Gobierno. En ese programa, que no he traído hoy la copia, pero aparecía que iba a sonar el himno de Aragón. Llegado el momento, sonó el himno de Aragón y el consejero, que está aquí presente, y además me alegro de que esté presente para que pueda escuchar lo que le tenemos que preguntar a la señora consejera de Presidencia. Cuando sonó el himno de Aragón usted mantuvo la compostura, y cuando sonó el himno nacional es cierto que cambió usted de actitud y mostró una actitud ciertamente irrespetuosa o indolente, lo que se ha confirmado con los sucesivos mensajes que usted ha colgado en las redes. Señora consejera, dos cuestiones. En primer lugar, nosotros creemos en la libertad de las personas, evidentemente. En segundo lugar, no tenemos ningún interés en que en este acto estuviese el himno nacional. No es que queramos que formara parte, pero lo cierto es que ahí estaba y formaba parte del programa. El señor Soro es consejero de su Gobierno. La pregunta que yo le formulo es ¿cómo valora usted la actitud del señor Soro en ese acto? Porque, señora consejera, somos diputados las 24 horas del día y somos consejeros las 24 horas del día. Muchas gracias. Gracias, señora García. Señora consejera, su turno de respuesta. Gracias, presidenta. Señora García, a ver cómo le contesto. Le hemos levantado el castigo para venir hoy al Pleno, señor Soro, desde el Gobierno. Y por favor, los brazos, pónganlos bien, porque si no, está mostrando una falta de respeto. En primer lugar, le diría pasapalabra.
Porque, hombre, que me pregunte a mí sobre una actitud que ha hecho él, seguramente porque las explicaciones que el propio consejero dio públicamente en la televisión, en el programa Buenos Días, yo creo que fueron absolutamente aclaratorias para quien tenía alguna duda, que creo que fueron solo ustedes, que dijo no es una cuestión contra el himno de España, sino que, en mi opinión, toca el himno de Aragón y símbolos de Aragón. Yo creo que la polémica que ustedes quieren avivar estaba absolutamente cerrada. Porque el señor consejero, yo no me fijé si llevaba los brazos en paralelo, cruzados o levantaba la mano para arriba o para abajo. Y de hecho yo a partir de ahí he dicho, Dios mío, a ver cómo me voy a posicionar porque puede interpretarse de muchas maneras. Pero francamente, señora García, creo que esa anécdota, que es como la tomo y que seguramente la manifestación, usted que es liberal, y que la Constitución reconoce la libertad de conciencia, de expresión, de opinión, en este momento parece que quieren que tengamos un papel inquisidor, además otra persona del Gobierno, para castigarlo. Como digo, le hemos levantado hoy el castigo para venir precisamente a este pleno y acompañarnos. No sé qué más le puedo decir, señora García. Gracias, señora consejera. Señora García, 38 segundos. Pues simplemente la responsabilidad que usted tiene es que es usted la presidenta, la consejera de presidencia de un gobierno del que forma parte este señor consejero. Evidentemente, lo primero que he dicho es que nosotros creemos en la libertad individual y en la libertad de expresión. En cualquier caso, dígame usted si de alguna forma, que es la pregunta, valora de alguna forma su gobierno, del que usted forma parte en la consejería de presidencia, la actitud del señor Soro el día del 23 de abril. Gracias, señora García. Señora consejera, su turno. Yo creo que no se encuentra ni cómoda usted, señora García, haciendo esta pregunta. Le digo tal como lo pienso. Mire, no busque posiciones rupturistas en este Gobierno. En este Gobierno defendemos por encima de todo los intereses de Aragón. Tenemos un acuerdo de gobernabilidad de 4 fuerzas políticas defendiendo por encima de todos los intereses de Aragón, pero dentro de un proyecto común que es España. No, de verdad, tenemos muchísimas preocupaciones, mucho trabajo, muchas incertidumbres sobre nosotros y ese es el esfuerzo que los 4 partidos políticos que conforman el Gobierno nos lleva día a día. Pero le aseguro, duerma usted tranquila. Esto no nos quita el sueño. Duerma usted tranquila, se lo recomiendo. Desde luego, este no es un riesgo para este Gobierno y para esta comunidad autónoma. Y la verdad es que ya que tenemos una maravillosa exposición en este momento en el museo sobre un estadista español y un gran político, Manuel Azaña, que le recomiendo que vaya a verla si no lo ha hecho, él mismo decía que ningún problema político tiene su solución en el Código del Patriotismo. Nadie tiene derecho a monopolizar el patriotismo. Yo, francamente, es una excelente reflexión que en este momento incorporo como recomendación, señora García, que nos iría mucho mejor. Gracias. Gracias, señora consejera. Pasamos a la siguiente pregunta, número 130/22, relativa a las farmacias en el medio rural, formulada a la consejera de Sanidad por el diputado el señor Fuertes, del Grupo Parlamentario Popular. Señor Fuertes, cuando quiera, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera, buenos días. El pasado 19 de marzo de 2021 se aprobó una PNL en las Cortes de Aragón que instaban al Gobierno de Aragón a que se consideraran las farmacias rurales como establecimiento básico de carácter social y sanitario de Aragón de cara a conseguir el mantenimiento de los servicios que presta el medio rural. La pregunta es, ¿qué medidas o actuaciones se han llevado a cabo por parte de su consejería desde la aprobación de dicha PNL? Gracias, señor Fuertes. Señora consejera, su turno. Señor Fuertes. Ahora no se habla con esto, ¿no? Disculpe, señora consejera, por el diario de sesiones. Gracias. Señor Fuertes. Aquí hablo. Perdón, es que es la primera vez que hablo de pie. Sobre todo por el micro, por el audio, sobre todo que se vea bien. Gracias. Vale, de acuerdo. Señor Fuertes, normalmente nosotros tenemos una colaboración magnífica con los colegios de farmacéuticos, con las oficinas de farmacia, ya que colaboran y son un pilar fundamental, desde luego, en el seguimiento de pacientes crónicos, en la atención farmacéutica y no solo en la dispensación y en el mantenimiento de las estructuras, especialmente del mundo rural. Así que siempre tendremos una buena colaboración con las oficinas de farmacia, especialmente con las del mundo rural, las cuales conocemos y consideramos como colaboradores indispensables en el servicio sanitario público aragonés. Gracias. Gracias, señora consejera. Señor Fuertes. Señora consejera, en Aragón tenemos 733 farmacias, de las cuales 233 están en municipios menores de 1.500 habitantes y 123 con menores de 500 habitantes. Sobrevivir y mantener una farmacia rural en un medio rural es una tarea muy complicada, eso lo sabe usted, sobre todo en municipios que no superan los 1.000 habitantes.
porque la diferencia de los costes que tienen con otras farmacias que tienen más población no son tantos. Los gastos estructurales son los mismos: alquileres de locales, ordenadores, lectores de códigos QR, pastilleros semanales, etcétera. La farmacia rural, señora consejera, da unos servicios de atención al domicilio que muchas veces en las capitales no se hacen. Estos siempre han pedido que se remuneren un poco todos estos servicios de urgencia y las guardias, seguimiento farmacoterápico, conciliación de la medicación cuando el paciente viene con otros niveles asistenciales, etcétera. Es muy importante que su departamento podría financiar los sistemas personalizados de dosificación de medicamentos, que lo iban reclamando desde hace muchísimo tiempo. Señora consejera, las farmacias rurales forman parte fundamental de nuestro territorio despoblado y disperso, ofreciendo no solo los medicamentos, sino revisando tratamientos, acercándolo a veces, que es muy común, a los domicilios personalmente, a personas envejecidas, etcétera, porque cuidan y aconsejan a las personas para que puedan llevar bien los tratamientos. Señora consejera, en esta pandemia las farmacias han hecho una labor extraordinaria y han dado el callo todos los días y no se pueden abandonar. La Diputación de Huesca se adelantó y ha hecho una serie de medidas de apoyo a farmacias de menores de 500 habitantes con unas ayudas directas. Incluso un pueblo de la provincia de Teruel, que imagino que lo sabrá, el ayuntamiento compró el local de la farmacia que se había jubilado para que la farmacéutica o farmacéutico que pudiera volver o que estuviera interesado en ese municipio no tuviera que desembolsar el local. Y ya está la farmacia otra vez abierta, porque esas son medidas que toman los ayuntamientos. Lo triste, señora consejera, es que la consejería no está actuando con la misma diligencia, ni muchísimo menos que están actuando otros organismos. Señora consejera, no las abandone. Señora consejera, apoya a las farmacias, que la pandemia no la abandonaron usted. Muchas gracias. Gracias, señor Fuertes. Señora consejera, su turno de respuesta. Señor Fuertes, desde el Departamento de Sanidad siempre tenemos una colaboración, como he dicho anteriormente, extraordinaria con los colegios de farmacéuticos, una política y unas herramientas de colaboración que se han puesto en manifiesto en la pandemia. Efectivamente, ellos han sido capaces de dispensar los medicamentos en los domicilios a las personas más vulnerables que no podían desplazarse, han realizado pruebas de COVID, han colaborado con la vacunación, han realizado test de COVID con certificados europeos y en estos momentos, además de colaborar con la vigilancia epidemiológica, están colaborando con la dispensación del medicamento Paxlovid dentro de los 5 primeros días en las oficinas de farmacia, cuestión que es una de las únicas comunidades autónomas que en estos momentos puede realizarlo de esta forma. No obstante, y en aras de decir que sí, que efectivamente somos conscientes de las dificultades que algunas de las farmacias, especialmente en el mundo rural, tienen con mantener sus ingresos y con mantener la sostenibilidad de estas farmacias, nuestros representantes en la Comisión de Farmacia Nacional han apoyado las medidas del apoyo a la farmacia rural que se han discutido entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Y en ese sentido, y fruto de ese trabajo, la propuesta es la propuesta de modificación del Real Decreto 823/2008 del 16 de mayo, por el que se establecen los márgenes, deducciones y descuentos correspondientes tanto a la distribución como a la dispensación de medicamentos. El objeto es facilitar la sostenibilidad de las oficinas con menores ingresos para estableciendo un índice corrector para las deducciones, de manera que sea sostenible y que vayan minorizadas sus deducciones correspondientes a las recetas que son dispensadas con cargo a fondos públicos. Es decir, que el objeto de la modificación es incrementar las garantías para que la prestación farmacéutica que se realiza por farmacéuticos, especialmente en zonas rurales con población más vulnerable y población más crónica, sea sostenible, accesible y capilar, así como contribuir, por supuesto, a evitar la despoblación en todas las zonas rurales. Gracias. Muchas gracias, señora consejera. Pasamos a la siguiente pregunta, número 371/22, relativa al transporte sanitario urgente, formulada a la consejera de Sanidad por el diputado el señor Sanz, de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida Aragón. Señor Sanz, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Buenos días, señora consejera. Volvemos a hablar del transporte sanitario urgente, un servicio público fundamental, dependiente del salud, que debería de gestionarse como tal, por lo tanto, con gestión directa. Ustedes utilizan recurrentemente la externalización como un ejercicio de delegación de responsabilidades, pero luego además limitan la capacidad de la negociación colectiva. Mire, el anterior contrato, el que está ahora mismo funcionando, contemplaba ese incremento salarial, contemplaba la modificación de contrato, aunque limitada al 2% anual acumulado y sobre todo también dentro de los márgenes de la subida del sector público. Es decir, ustedes, que se niegan a reconocer responsabilidades, capacidad de actuación para la garantía de las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras, luego firman
y fijan limitaciones en la negociación, además no hacen nada si esos incrementos legalmente considerados y legítimamente reconocidos por los trabajadores no se producen. Denuncian, además, el acuerdo al que la empresa y los trabajadores han llegado, demostrando, por lo tanto, que algo tienen que decir. Es decir, primero dicen que no tienen responsabilidades, pero luego cuando en el marco de esa responsabilidad delegada se llega a un acuerdo, entonces lo impugnan porque no les gusta. Y no solo eso, sin saber si esa denuncia o no va a prosperar o no, sacan el nuevo pliego que, contemplando unos incrementos para personal, parece no ser suficiente para dar satisfacción al preacuerdo firmado, ese que ustedes han denunciado y no saben si van al final a prosperar o no esa denuncia, y es insuficiente también porque contempla un incremento de personal para adecuarse a las horas presenciales que, desde luego, hace imposible el cumplimiento de ambas cuestiones a la vez. Es decir, señora consejera, no quieren ni contemplan cumplir el preacuerdo alcanzado independientemente de lo que pase con la justicia y si prospera o no esa denuncia, generando una inseguridad jurídica y un ataque también al ejercicio de la negociación colectiva absolutamente intolerable, señora consejera. Y tampoco contemplan modificar el contrato, como pasaba en el contrato anterior. Por lo tanto, volvemos a decir lo mismo. Todos estos problemas se solucionarían si ustedes negociasen directamente, si prestásemos directamente el servicio, porque así además legitimaríamos la negociación y haríamos efectiva sus conclusiones. Y de paso destinaríamos 1 millón de euros anual, que consiste el beneficio empresarial, en cuestiones mejores. ¿Qué criterios han seguido para continuar con la gestión a través de una externalización en vez de optar por la internalización de dicho servicio? Gracias, señor Sanz. Señora consejera, tendrá la totalidad del tiempo. Señor Sanz, veo que ha aprovechado la pregunta del transporte sanitario para desvirtuar lo que realmente usted me estaba preguntando, que por qué no hemos internalizado el servicio, y se ha debatido en los temas de la negociación del convenio colectivo, haciendo afirmaciones que son harto falsas, como por ejemplo que nosotros no hemos incluido en las retribuciones todas las negociaciones que el convenio colectivo de los trabajadores con la empresa adjudicataria Acciona anterior habían exigido en la negociación en los acuerdos de finalización de huelga. Todos estos acuerdos están incluidos en las retribuciones de los trabajadores del transporte sanitario urgente. Están todos recogidos. De hecho, ya sabe usted que se han multiplicado los trabajadores, que se incrementarán en 200 trabajadores y son más que suficientes para incrementar la multiplicación por 5 de las horas presenciales que hemos hecho en el transporte sanitario urgente. Es más, le diré que el 80% de la cuantía de los pliegos del transporte sanitario urgente está dedicado a las retribuciones de los trabajadores. Y pregúntele a los mismos trabajadores si están o no satisfechos con las condiciones en las cuales se ha sacado el pliego. Pregúntele usted a los trabajadores. En segundo lugar, y hablando de la internalización, entiendo que usted insista en el mismo tema de la internalización. Hoy por hoy la internalización no está sobre la mesa porque estamos hablando de las ventajas y no de los inconvenientes. Sabemos perfectamente que hay 2 comunidades autónomas, como son Baleares y La Rioja, que han procedido a la internalización del servicio. En el momento actual no tenemos un feedback de cuáles son las ventajas de esta internalización, pero no son superponibles en absoluto a nuestra comunidad autónoma. Primero, por las características del territorio. Segundo, porque son uniprovinciales o isleñas, con las cuales las características de la población, los desplazamientos son menores. Y en tercer lugar, porque todavía no hemos tenido tiempo suficiente para ver cómo estos contratos están resultando de cara a los servicios de la población, que son lo que nos tiene que mover a nosotros, el servicio de la población. En el caso de internalizar, tendríamos que hacernos cargo de los vehículos, de su mantenimiento, de su adquisición, de su rotulación y de su preparación. Y hoy por hoy eso no está sobre la mesa. Por no hablar de que, como sabe usted, tenemos que subrogar todo el personal y hay una categoría profesional, la fundamental, que es el técnico, el médico de emergencias sanitarias, que es una categoría profesional que no se encuentra recogida en la sanidad pública. Sabe que en ningún servicio de sanidad pública se puede contratar a ningún profesional médico que no disponga de plaza MIR. En estos momentos tendríamos un serio problema para poder abastecer a los servicios sanitarios y los soportes vitales avanzados de profesionales médicos que cumpliesen los requisitos para poder atender a nuestra población. Entonces, señor Sanz, entiendo que usted reivindique la internalización, pero hable también de los inconvenientes y no de las ventajas, que en estos momentos son muchos más los inconvenientes y las ventajas, aparte de la insostenibilidad por el problema del personal de poder mantener el servicio en condiciones de calidad tal y como pretendemos hacerlo. Gracias. Gracias, señora consejera.
Pasamos a la siguiente pregunta, número 366/22, relativa a un plan de choque, atención, dependencia, formulada a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por la diputada, la señora Caamañes, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Señora Caamañes, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Buenos días, señora consejera. Le voy a preguntar por algo que también afecta a muchísimas familias y también a muchísimas personas en esta comunidad autónoma. Usted sabe que la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, el año pasado, en el seno de la Mesa de Diálogo Social, alcanzó un acuerdo con todas las organizaciones empresariales y sindicales para desarrollar el plan de choque e impulso al sistema de dependencia en España. En este acuerdo se adoptaron una serie de objetivos, varios, pero prioritariamente le voy a hablar de 4. El primero era reducir las listas de espera y los tiempos de tramitación en las solicitudes. El segundo era asegurar que las condiciones laborales de las personas que trabajan en el sistema de dependencia, que cuidan a los dependientes, pues mejorasen, introducir mejoras en servicios y prestaciones que garantizasen, insisto, una mejor atención en las personas dependientes y también revisar el acuerdo de acreditación de centros y servicios del Servicio de Atención a Dependencia, incluyendo un posible incremento en los precios de las plazas concertadas para mejorar la atención a estas personas dependientes también y también mejorar el empleo de las personas que cuidan a estos dependientes. Por lo tanto, yo la pregunta que le hago, señora consejera, es ¿qué valoración hace el Gobierno de Aragón, hace su Gobierno para que nuestra comunidad ponga en marcha este plan de choque e impulso del sistema de autonomía y atención a la dependencia puesto en marcha el año pasado? Gracias. Gracias, señora Caamañes. Señora consejera, cuando quiera, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Señora Caamañes, nosotros valoramos muy positivamente este plan de choque. Y debo decirle en este sentido, usted hablaba que era un plan aprobado por los agentes sociales, debo decirle también que por parte de las comunidades autónomas en lo que es el Consejo Territorial de la Dependencia. Entonces, es un plan, un proyecto aprobado por las comunidades autónomas y que además, previo a su aprobación, hubo una intensa negociación para llegar a un acuerdo en todas las cuestiones que se plantean en ese plan de choque, que no es un plan de choque para que se produzca inmediatamente los resultados que se plantean en él, sino a largo plazo. Lo más importante de este plan de choque, usted me ha dicho algunas cosas que me parece que hay que tener en cuenta, pero lo más importante de este plan de choque es que supone un incremento de la financiación. Ya sabe usted que con la financiación de la dependencia tenemos, desde luego, una deuda después del recorte del 2012, que fue un recorte que supuso mucho en el retroceso de la atención a las personas dependientes y, por lo tanto, lo primero, sobre la financiación. Una financiación que, desde luego, se ha incrementado desde el 2013 en un 116%. Por lo tanto, eso lo primero, porque sin financiación no podemos hacer todo lo demás y eso supone un cambio fundamental. Me habla usted de otras cuestiones, otros compromisos, hay más aparte de los que usted me ha dicho, pero me hace referencia al incremento de la concertación de plazas, a la acreditación de los centros. En cuanto a la acreditación de los centros, tengo que decirle que también está a debate un documento de la acreditación que estamos negociando también las comunidades autónomas con el Ministerio y, a su vez, el Ministerio con los agentes sociales, que es importante, y que esa acreditación de los centros, desde luego, soy partidaria y así se ha planteado en el dictamen de residencias que se tiene que modificar. Desde luego, en las listas de espera, usted conoce la importante disminución de las personas en listas de espera en Aragón, de 14.000 que teníamos cuando llegamos al Gobierno a menos de 2.000 que tenemos en este momento, por lo tanto es un objetivo conseguido. Y también decir que otro de los temas que tenemos sobre la mesa es el incremento en la concertación de las plazas de las personas que en este momento tienen servicios de dependencia. Se han incrementado ya el precio, lógicamente, con el nivel mínimo, con el incremento del nivel mínimo, pero también tenemos que seguir trabajando en ese incremento de las plazas concertadas y estoy de acuerdo con usted y así se lo vamos a hacer saber a las entidades, y yo ya lo he dicho públicamente, usted lo ha escuchado también, que en ese incremento de la concertación de plazas tiene que tener a la vez una relación con el incremento de las nóminas, de los sueldos de los trabajadores. Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. Ha finalizado todo su tiempo. Señora Caamañas tenía una segunda intervención. Me imagino que ya... Por eso ya me imagino que se da por contestada. Gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 375/22, relativa a las medidas para dar solución a los problemas de la brecha digital en el acceso a las prestaciones sociales, formulada a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales por la diputada la señora Fernández, Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señora Fernández, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Buenos días, señora Broto. En el área de servicios sociales, desde las restricciones motivadas por la pandemia COVID-19, no se han recuperado completamente los canales presenciales para atender a la ciudadanía vulnerable, de tal manera que cada vez se derivan más hacia canales alternativos relacionados con las tecnologías. Y esto es tanto para solicitar prestaciones como para cualquier otro tipo de trámite documental. El informe anual del Justicia de 2021 ha puesto de manifiesto que esto ha ocasionado graves efectos en estas personas más vulnerables, con menos recursos tecnológicos y además con déficit en habilidades digitales. En este área, como consta en ese informe, en 2021 se han vuelto a incrementar el número de quejas en un 21%, lo que consideran relevante porque ya el año anterior se habían elevado a un 53%. Y a Vox, a nuestro grupo parlamentario, este asunto nos preocupa porque así presentamos una iniciativa, una proposición no de ley, el pasado pleno del 10 de febrero, instando al Gobierno de Aragón a incorporar en todos los protocolos de actuación relativos a cualquier relación entre Administración y administrado esa circunstancia de falta de conocimientos, habilidades o competencias o también la tenencia de medios tecnológicos por parte de los ciudadanos, especialmente las personas mayores, decía nuestra iniciativa, ofreciendo soluciones alternativas y habilitando un servicio efectivo de apoyo para la realización de dichas gestiones, porque lo consideramos un problema real. Aunque nuestra propuesta fue rechazada por los grupos que apoyan al Gobierno, nuevamente, tampoco sabemos, lo digo una vez más, si porque sencillamente desconocen la realidad o simplemente porque lo presentaba Vox y nuevamente hicieron gala del sectarismo. Pero en cualquier caso, lo que el Justicia de Aragón pone de manifiesto en su informe son esas quejas reales de los ciudadanos a los que el Gobierno debe de atender e insiste el informe en que la Administración pública debe arbitrar cuántas soluciones tiene a su disposición para garantizar esa atención presencial al sector de la ciudadanía que puede ver gravemente limitados sus derechos por la importante afección que le supone esa brecha digital. Y por ello le formulamos la pregunta: ¿qué medidas se están tomando desde su departamento para dar solución a los problemas de la brecha digital en las personas que quieren acceder? Sobre todo, se concreta la pregunta a las solicitudes para las prestaciones, solicitudes de prestaciones. Gracias. Gracias, señora Fernández. Señora consejera, tiene la totalidad del tiempo. Muchísimas gracias. El IAS dispone la posibilidad de presentar en papel las prestaciones. Todas las prestaciones, excepto la PACIM, la prestación aragonesa, porque está vinculada al IMV, que solo se puede presentar online. Incluso en la pandemia se ha mantenido abierta la posibilidad de que los ciudadanos pudieran aportar la documentación y, como le digo, no han estado cerrados en ningún momento los servicios. Solamente sí que es cierto que los centros de servicios sociales, durante el confinamiento no estuvieron accesibles para la ciudadanía. Por otra parte, a nuestro departamento nos ha preocupado mucho siempre la atención a los ciudadanos, puede imaginarse. Y en este sentido he de decir que, además de disponer de la posibilidad de que presenten en papel cualquier tipo de solicitud, tenemos también una atención telefónica para que puedan plantear las dudas que tengan al respecto. No obstante, como en algunas ocasiones hemos hablado, bien con usted misma o con el señor Arraz, de los servicios sociales, y que a veces he escuchado de su boca que los servicios sociales no llegan a toda la ciudadanía aragonesa, tengo que decirle que los servicios sociales cuentan con una estructura en Aragón,
una estructura que ya se formó en el primer gobierno democrático, que está vinculada a las comarcas, en su caso, a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y, por lo tanto, según la Ley de Servicios Sociales, la entrada de los ciudadanos a cualquier tema que tenga que ver con los servicios sociales se plantea a través de estos centros de servicios sociales comunitarios. Por lo tanto, no hay ningún problema. Tenemos trabajadores y tenemos la posibilidad de que así se haga. Pero también hay una cosa que le voy a decir que me parece importante. Cuando hablamos de brecha digital, lo que tenemos que hacer también es ayudar a las personas a que esa brecha desaparezca. No podemos tener ciudadanos de primera y de segunda. No podemos tener unos ciudadanos que se relacionen telemáticamente con la Administración y otros a los que consideramos los más vulnerables, los que acuden a los servicios sociales, que no tengan esa posibilidad. Y, por lo tanto, para nosotros es ayudar, que se pueda presentar en papel si es necesario, pero lo más importante, el trabajo que se lleva a cabo en formación, en el sistema educativo, en el sistema de servicios sociales, a través de nuestros propios centros, de que las personas aragonesas, todas, tengan posibilidades de que a través de las tecnologías puedan relacionarse con la Administración. No queremos unos ciudadanos de primera y otros de segunda. Gracias. Gracias, señora consejera. Pasamos a la siguiente pregunta, número 374/22, relativa a la publicación de las distintas convocatorias para invertir en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, formulada al consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda por el diputado el señor Juste, del Grupo Parlamentario Popular. Señor Juste, cuando quiera, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor consejero. En esta ocasión le preguntamos sobre los fondos europeos y sobre vivienda. Los fondos europeos que, bueno, como usted ya conoce y todo el mundo también, 140.000 millones en transferencias y créditos para el periodo 21-26, es lo que parece que va a recibir nuestro país. La rehabilitación de edificios y viviendas y la regeneración urbana va a tener en torno a 6.800 millones de euros en todo el periodo. El 6 de octubre de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Decreto Ley 19/2021, por el que regulaba los programas de ayudas para este tipo de viviendas. 6 programas se regulaban en ese decreto y también en este decreto se establecían los repartos por cada una de las comunidades autónomas, 1.151 millones, en los cuales pues, a Aragón le correspondían 34 millones, un poco más de 34 millones 344. Bueno, para llevar a cabo esos programas. Hemos conocido esta semana que bueno, ya se ha implementado alguno con un reparto o distribución entre algunas ciudades y algunos municipios, pero faltan 5 programas más. Y es lo que le pregunto. Le vengo a preguntar cuándo se van a desarrollar estos 6 programas. Son fundamentales. Es una oportunidad única que va a tener su Gobierno que no han tenido otros, los fondos europeos. La verdad es que son un periodo 21-26, pero ya que estamos hablando de vivienda, los cimientos son muy importantes en las viviendas y esto también va a ser muy importante el periodo que a usted le toca gestionar. Porque aunque vamos a llegar hasta el 26, pero si cada año se va retrasando y se va descontando, aunque se puedan incorporar a otra anualidad, será muy difícil justificar al final todo el programa. Por eso le preguntamos ¿cuándo va a sacar adelante estos 6 programas? Gracias, señor Juste. Señor consejero, cuando quiera su turno de palabra. Sí, gracias, señora presidenta. Señor Juste, lo importante no es la rehabilitación que hagamos de aquí al 26. Lo importante es que de aquí al 26 creemos la cultura de la rehabilitación para que en el 36 sigamos rehabilitando. Esa es la importancia real de estos fondos. Mire, de los 6 programas que hay, solo 3 de ellos los vamos a sacar a través de una convocatoria de subvenciones. Son el programa de rehabilitación a nivel de edificio, el de mejora de la eficiencia energética en viviendas y el del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación. Este programa es importantísimo, como digo, para el futuro. Estos 3 tenemos prácticamente cerradas las convocatorias. Nuestra intención es publicarlas en mayo, si no es mayo será junio. El programa de rehabilitación a nivel de edificio, que es muy complicado de presentar documentación, sí que abriremos el plazo de presentación en septiembre porque además se conceden de presentación de solicitudes, pero como le digo, esto irá muy rápido. Hay otros 2 programas, como usted decía, que no van por convocatoria, sino que van por convenio
con el Ministerio y el Ayuntamiento respectivo, el de rehabilitación a nivel de barrio, parecido a los antiguos ARRUs, y el de construcción de vivienda pública en suelo municipal. Como sabe, hicimos una consulta previa en noviembre para ver el interés, las posibilidades, el potencial de nuestros municipios. Tuvimos 16 solicitudes para rehabilitación a nivel de barrio. El otro día tuvimos una reunión con los 16 ayuntamientos. Anunciamos que a todos ellos les vamos a dar la oportunidad de desarrollar actuaciones, 500.000 para cada uno de ellos, Huesca y Teruel 1 millón y el Ayuntamiento de Zaragoza 6,5, reparto de 15 millones, que es lo que tenemos del 21. Nos quedan otros 25 millones para repartir del 22 y el 23, que ya dijimos que no será ese el criterio. El criterio será eficiencia y eficacia. El que cumpla objetivos recibirá más dinero. Y en segundo lugar, el programa de rehabilitación, el programa, como le decía, de construcción de vivienda, y ahí recibimos 41 solicitudes, las estamos valorando técnicamente. Espero que este mismo mes hagamos público. Creo que vamos a poder llegar bastante, a apoyar bastante los proyectos de los ayuntamientos, pero como digo, lo anunciaremos en unas semanas y ya empezamos a trabajar con todos los ayuntamientos para presentar la documentación al Ministerio para firmar el convenio bilateral que tenemos que firmar Ministerio, Ayuntamiento y Gobierno. Y un sexto programa importantísimo, el de apoyo a las oficinas de rehabilitación, clave para el resto de programas, que lo vamos a hacer a través de un convenio con los colegios profesionales de arquitectos y arquitectos técnicos. Eso nos permite no solo contar con los mejores, sino llegar a todo el territorio. Estamos tramitando el convenio y espero poder firmarlo cuanto antes. Gracias, señor consejero. Ha agotado todo su turno. Señor Juste, le quedarán unos segundos. Sí, simplemente como consejo, bueno, pues colaboración con los colegios oficiales, con los ayuntamientos, que es un programa de todos y que esa herencia que usted deje a la legislatura que viene, pues sea una buena herencia. Es decir, que estos programas estén en funcionamiento porque es una gran oportunidad. Oportunidad, vivienda social, eficiencia energética, rehabilitación a nivel de barrio, zonas degradadas, una oportunidad única que ustedes tienen y que no se puede desaprovechar. Y que al final, si llegamos al... Es que hemos perdido el 21 y el 22 prácticamente. Entonces, en fin, son 2 años perdidos. Cuando llegue el próximo Gobierno, pues se va a encontrar que el 26, con las auditorías europeas, que todos sabemos que son muy rigurosas, tendrá que cumplir. Y habrán pasado fondos de un ejercicio a otro. Y no sé si todos esos fondos se van a poder implementar y desarrollar, que es lo que todos queremos. Entonces, bueno, manos a la obra. Muchas gracias. Gracias, señor Juste. Pasamos ya a la última pregunta, número 376/22, relativa al impulso para la creación de másteres duales en régimen de alternancia, formulada a la consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento por la diputada, la señora Cid, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Señora Cid, tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Señora Díaz, cerramos pleno un día más. ¿Contemplan desde el Gobierno de Aragón, a la vista del nuevo mapa de titulaciones y con respeto a la autonomía universitaria, el impulso para la creación de másteres duales en régimen de alternancia como medida destinada a la mejora de la empleabilidad en Aragón? Gracias, señora Cid. Señora consejera, cuando quiera, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Buenos días, ya casi tarde, señora Cid. Efectivamente, me parece un buen tema y el apunte que hace de respetando la autonomía universitaria. Como sabe el Gobierno, no tenemos margen directo para poder poner en marcha algo así, pero sí para incentivarlo y para impulsarlo. Creo que es un buen momento por 2 cuestiones clave, que son las que nos dan el marco normativo y regulador para poder empezar a hablar de formación dual de una forma un poco más seria de cómo se había hecho hasta ahora. Por un lado, gracias al Real Decreto 822/2021 del 28 de septiembre, porque nos establece el marco normativo básico regulador de cómo las universidades tienen que poner en marcha esta mención dual para las titulaciones oficiales. Es cierto que en su artículo 22 nos aparece ya determinado qué porcentajes de créditos se podrán utilizar. En el caso de los másters, por ejemplo, queda muy bien estipulado entre el 25 y el 50% de créditos, y además incluso que se pueda contemplar el trabajo fin de grado como un trabajo directamente de empleo. Por lo tanto, creo que es propositivo y que es bastante útil. Y además hay una cuestión clave que resuelve parte del embrollo que teníamos para poner en marcha la formación dual, que era el tipo de contratación, el contrato de alternancia. Es cierto que este Real Decreto que se presentó hacía referencia al artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, pero nosotros hemos sido, y yo personalmente he sido muy crítica con ese artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores sobre los contratos en prácticas, porque sabíamos el malestar que había generado en chicos y chicas que estaban cobrando muy por debajo de la prestación que realizaban, que además había dificultades para compatibilizarlo con los estudios. Actualmente, y por eso digo que es un buen momento para sacar el tema, gracias a la reforma laboral se ha modificado este artículo 11 del
Estatuto de los Trabajadores y aparece por fin esa modalidad de alternancia en la contratación que creo que es muy positiva, porque por fin se blinda cómo se va a contratar, en qué término de contrato entran estos chicos y chicas, cuánto van a cobrar, que creo que es importante que quede estipulado, que haga referencia no solo al salario mínimo, sino al grupo profesional al que van a ejercer el trabajo. Por lo tanto, creo que estamos en un buen marco normativo. Se designa también la necesidad de un tutor de formación también en la empresa. Yo creo que sí que tenemos todo el marco legal para que la universidad lo pueda impulsar y lo pueda poner en marcha, y además, gracias a las modificaciones que se han hecho en el mapa de titulaciones, la adaptación que tendrán que hacer de los grados para tener la mención dual es muy breve y podrán hacerlo con facilidad. Gracias, señora consejera. Señora Zin, su turno. Gracias, señora presidenta. Me alegra que puedan llegar a contemplar ese modelo. En nuestra comunidad autónoma sabe que hay un alto nivel formativo en educación superior que confronta con la falta de profesionales con habilidades que demanda el actual mercado laboral. Siempre decimos que lanzamos egresados al mundo laboral sin unas competencias adecuadas para desenvolverse en un mundo cada vez más complejo. La universidad aporta el conocimiento, tiene que estar abierta a las demandas de la sociedad y ser ágil para adaptarse a la realidad del momento, y la empresa ha de aportar las competencias para afrontar estos retos desconocidos. Los futuros profesionales deben tener un pensamiento crítico, deben ser capaces de gestionar la creatividad con inteligencia emocional y con capacidad de opinar y decidir. Este modelo de aprendizaje permite conseguir de manera más accesible un empleo gracias a la experiencia profesional adquirida en la empresa. Además, estimula la creación de empleo y la innovación acorde a la revolución tecnológica actual. El sistema de formación en la alternancia lleva funcionando en Francia alrededor de un siglo y aplicado a la educación superior unos 30 años. Ofrece ventajas para el estudiante y para el empresario. El alternance, que así se llama en Francia el estudiante en aprendizaje, firma el contrato con la empresa que le permite trabajar al tiempo que prosigue con sus estudios. En este país, la alternancia a todos los niveles se contempla en una web gubernamental. Usted siempre ha defendido la bajada de los precios de máster, puesto que no están al alcance de muchas familias. Esta alternancia que proponemos desahogaría ese desembolso al estar remunerado el trabajo por la empresa. Los formados en alternancia, como hemos dicho, son remunerados y obtienen una acreditación a la vez en enseñanza superior. En España, la Comunidad del País Vasco es pionera en la regulación de un marco para la formación dual universitaria mediante la creación de sellos acreditativos para grados y másteres universitarios duales. Este miércoles, sin ir más lejos, la Consejería de Educación vasca daba un nuevo impulso a este modelo para pasar de los 4.800 alumnos actuales a los 10.000 en los próximos 4 años, encuadrado en la Estrategia Vasca Universidad-Empresa para el periodo 2022-2026. Y la ACPUA, nuestra Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón, propuso ya en 2020 esta formación dual en grados y másteres universitarios. La Universidad de Zaragoza consideraba que esta propuesta de la ACPUA no solo era necesaria, sino que era todo un reto que había que abordar de forma inmediata. Sería magnífico que nuestros jóvenes estudiantes pudieran acogerse a este modelo educativo y así mejorar la empleabilidad de una generación marcada por 2 crisis que bastante complicado lo van a tener. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Zin. 4 segundos le quedan. Muy brevemente, por favor. Efectivamente, comparto que sería una buena idea, si se lo hemos trabajado con la universidad, y le puedo adelantar, porque están presentando ya las memorias de verificación la universidad, que contempla tanto la formación dual para algunas titulaciones en ingeniería y en arquitectura, tanto de grado como de máster. Esperemos que se acabe de enviar toda la documentación, que todavía no está en el mapa de titulaciones porque no están todavía en ese periodo de verificación, pero que podamos empezar a tener ya grados, siguiendo el ejemplo de lo que se ha hecho en la Almunia, que está funcionando muy bien, que ha sido pionero en todo Aragón, además en el medio rural, y que creo que es un buen ejemplo para aplicar al resto de la universidad. Muchas gracias, señora consejera. Y con esta última pregunta levantaríamos el pleno. Buen fin de semana a todo el mundo.